Datas de la primaria presidencial del oficialismo. No fue fácil, existen problemas de agenda a ratos, pero están ya todos con nosotros acá en los estudios de ADN a exactas 5 semanas de la elección del próximo domingo 29 de junio. Paula Bravo. ¿Cómo te va, Mauricio Bustamante? Muy buenos días, ¿cómo están todas y todos? Ese día, sabemos, podrán votar voluntariamente las personas afiliadas a alguno de los 8 partidos políticos del Pacto Unidad por Chile y todos los independientes sin militancia. Solo no podrán hacerlo aquellos miembros de partidos que no son parte de ese proceso. Bueno, durante la próxima hora y media la idea es conocer algunas definiciones de los candidatos y candidatas, en lo que esperamos sea una exposición que nos muestre sobre todo sus diferencias para ayudar a quienes nos escuchan y van a participar en esta primaria y que de esta manera puedan decidir mejor. Claro, hay que precisar que solo conocen los candidatos y candidatas los temas generales que vamos a tratar, pero no el detalle de las preguntas, algunas bien marcadas, eso sí, por la contingencia. Tendrán poco más de 1 minuto para responder a cada una y tiempo para replicar, además, en caso de ser interpelados o aludidos. Claro, podrán también rebatir cuando no estén de acuerdo con alguna respuesta, es la idea del debate, pero solo una vez por cada segmento. Decir también que el orden de cada intervención ha sido sorteado previamente y aceptado por sus equipos. Dicho eso, comenzamos y agradecemos que hayan aceptado la invitación de Radio ADN y de Prisa Media a Janet Jara, administradora pública, abogada, exministra, candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista. Janet, bienvenida a Radio ADN. Muchas gracias, buenos días. Janet, Solo modo de introducción, si es posible en una frase. ¿Por qué la gente tendría que votar por usted y no por sus otros 3 compañeros de primaria? Bueno, yo creo que porque tenemos experiencia y podemos hacer cambios con convicción. La pregunta es la misma, ¿por qué usted debería ganar la primaria? Gonzalo Vinter, abogado y actual diputado por el Distrito 10, candidato presidencial del Frente Amplio. Buen día. Uno se tiene que hacer la pregunta de qué está en juego en esta elección. Y yo creo que en esta elección está en juego la posibilidad de hacer realidad los cambios que Chile necesita hace mucho tiempo, por los cuales mucha gente viene peleando hace mucho tiempo y que hoy día está frustrada. En esta elección se juega mirar a Chile, mirar al pasado con nostalgia o mirar al futuro de frente. La gente se tiene que preguntar quién de nosotros es el mejor para enfrentar a una derecha que está al frente, que hoy día se excita con el autoritarismo, que niega la ciencia, que niega el cambio climático, que niega el terrorismo de Estado y que creo que hay que enfrentarla con carácter, con convicción y de frente, sin titubeo. Ya, la idea era en términos acotados, en una frase, en un concepto. Vamos a ir y les vamos a ir recordando también a través de una señal sonora cuando los tiempos vayan acortando. O sea, eso ya en el momento de las preguntas y del debate. Pero por lo mismo, damos la bienvenida a Jaime Mulet, abogado, actual diputado por el Distrito 4, candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social. Y es la única vez que les vamos a hacer a todos la misma pregunta. ¿Por qué la gente, diputado Mulet, debiera escogerlo a usted en esta primaria y no a sus compañeros de lista? Yo creo que porque tenemos la mejor propuesta programática, diría yo, y la más amplia representación de los sectores que normalmente no están en el poder. Y una propuesta regionalista, territorialista, verde, muy interesante y nueva para nuestro país. Gracias por acompañarnos. Ya, insistimos, la pregunta es la misma. Carolina Toá Morales, cientista política, exministra, candidata del Partido por la Democracia, el Partido Socialista, los Liberales y el Partido Radical, porque usted debería ganar la primaria. Buen día. Muy buenos días. Bueno, diría que es muy importante la primaria, pero la elección de fondo es con la derecha, y no cualquier derecha, es una derecha que hoy es más agresiva, es más extrema, es más populista. Entonces la pregunta que hay que hacerse es quién tiene mejores condiciones para derrotar esa derecha y para construir una mayoría y ganar la elección presidencial. Janet Jara, Jaime Mulet, Carolina Toá y Gonzalo Vinter. Los presidenciables del oficialismo en un solo lugar. ADN, actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Ya, reiteramos lo que ya planteábamos al principio, el orden de las preguntas, el orden de cada intervención ha sido sorteado previamente y aceptado por los equipos de los candidatos y las candidatas. El primer tema a tocar es el tema de la seguridad, el combate a la delincuencia en Chile. Partimos con usted, diputado Gonzalo Vinter, pese a que, según los datos del último informe de homicidios consumados en Chile en el 2024, la tasa de este delito disminuyó un 4,8% en comparación con 2023. Sigue aumentando la presencia del crimen organizado en el país, ha crecido peligrosamente el uso de armas de fuego y las propias autoridades de gobierno en algún momento han reconocido que Chile vive en esto una crisis en materia de seguridad. La gestión de seguridad de este gobierno, de la administración del presidente Gabriel Boric, ¿es para usted un lastre o un activo? Para un candidato, decimos que sin problemas se ha declarado el candidato de continuidad de esta administración. Yo lo primero que quiero plantear es que nuestro país efectivamente vive una crisis de seguridad
y que uno de los problemas de esa crisis es que nuestros adversarios al frente, a quienes voy a enfrentar en noviembre, están agitando de manera indolente esta crisis sin proponer nada concreto, sino solo con eslogans vacíos. Voy a poner algunos ejemplos concretos. Esta idea de repartir armas entre los civiles en vez de controlarlas, quienes caminamos por las calles de Santiago sabemos que en una cuadra dominada por el narco, más armas entre los civiles son más armas en las manos del narco. Cuando se oponen a toda costa a perseguir el dinero, lo que están haciendo es apuntar a la punta de lanza, pero no apuntar al problema de fondo, que es el crimen organizado, que a esta altura es transnacional, y te dicen cosas tan absurdas como que una persona que maneja una organización transnacional de droga es una persona que no tiene una tarjeta de débito. ¿La gestión de este gobierno en materia de seguridad es un lastre o un activo? No es un lastre, creo que este gobierno ha generado una institucionalidad con nuevas leyes, con nuevas instituciones que el día de mañana van a hacer mejor la persecución del delito. Sin embargo, debo ser claro en esto. Lo que es un lastre es una derecha que se opone a perseguir el dinero, que se opone a discusiones de fondo como el uso de tecnología en la frontera, como el uso de drones submarinos para detectar la droga, que sabemos que en San Antonio entra en los cascos de los barcos, que por el contrario, que además niega la condición integral del problema de seguridad. Sabemos que el problema de seguridad es un problema también de niñez. Un dato solamente. ¿Cuántos de los actuales delincuentes son desertores escolares? Si desatendemos todo eso, como propone la derecha, con puro eslogan tipo "se acabó la fiesta", mano dura, que finalmente no llegan a nada, no vamos a solucionar nuestros problemas. Ya, les habíamos dicho que no se pusieran los audífonos, necesitamos que sí lo hagan porque tenemos una señal sonora que nos va a dar cuenta de cuándo se termina el tiempo de intervención de cada uno de ustedes. Termina su tiempo. Pregunta sobre temas de seguridad al diputado Jaime Mulet. Decíamos, diferentes encuestas, entre ellas la CEP, ratifican que la seguridad y el crecimiento son hoy día, diputado, las principales preocupaciones de la ciudadanía, dos temas que han sido tradicionalmente parte del discurso de la derecha y que el gobierno y el presidente Boric en particular comenzaron a abordar ya pasadas algunas semanas del gobierno, no eran parte de las prioridades con las que llega el gobierno a la moneda. En ese escenario, ¿cree usted que el sector que inicialmente apoyó al mandatario, sin el socialismo democrático y el propio presidente Boric, llegaron al gobierno con complejos en materia de seguridad? Yo creo que tenían una mirada distinta, indudablemente. Yo creo que había falta de experiencia y había falta de claridad en algunos aspectos en las propuestas programáticas iniciales. Pero creo que en los niveles generales y globales de la necesidad de perseguir el crimen, obviamente no hay duda alguna. Pero creo que desde el punto de vista práctico, sí, digamos, había deficiencia. Creo que en los equipos iniciales del gobierno hubo deficiencia. Yo creo eso particularmente en este tema tan relevante como la seguridad. Pero en la medida que el gobierno fue avanzando, sin lugar a dudas se fue centralizando la gestión del gobierno y las propuestas públicas, una serie de medidas y proyectos de ley que fueron obviamente avanzando con mucha fuerza, digamos, para enfrentar particularmente los crímenes más graves y lograr, digamos, al menos impedir que la curva de delitos graves siga creciendo y estabilizar, y eso creo que es muy importante. Si usted llega a la moneda, ¿qué rol tendría la seguridad en ese gobierno? Bueno, yo creo que es prioritario, el rol de la seguridad es prioritario. Lo otro que me molestó mucho a mí es que durante mucho tiempo desde el norte se señalaba el aumento de la violencia, algunas veces asociado justa o injustamente a la inmigración, y creo que desde el centro del país no se escuchaba con la fuerza que se debía escuchar. Y eso creo que ocurre normalmente porque a las regiones las van dejando de lado. Cuando el crimen y los delitos graves llegaron a la región metropolitana, fundamentalmente asociados a situaciones graves, ¿cierto? Ahí recién hubo una reacción más fuerte. Generalmente, esto hace 5 o 6 años atrás, yo estaba en Iquique, en Arica, y habían problemas graves de delincuencia, muy graves, que no estaban en la región metropolitana. Cuando llegaron acá, como que el sector político, en general, el mundo político centralista reaccionó, y creo que fue un poco tarde, se podría haber hecho eso mucho antes. Muchas gracias. Carolina Toá, exministra de Seguridad Pública, este fin de semana se conoció íntegramente la declaración ante Fiscalía del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Detalla cómo conoció a la víctima, qué pasó el día de los hechos, cómo el presidente Boric, dice él, le informó primero sobre la denuncia penal en su contra y cómo usted no le instruyó que fuera al hotel, sino que le avisó que había diligencias ahí de la Fiscalía. Más allá de la denuncia, de la que ya hemos hablado varias veces, en materias estrictamente de seguridad, ¿supo usted de las sospechas que tenía Manuel Monsalve sobre Carabineros en relación al manejo de las imágenes de seguridad? ¿Qué es lo que revela su declaración hoy, cuando dice que la PDI, al llegar al hotel, le dijo que antes había llegado Carabineros, una información que después Carabineros niega? No, ninguna información sobre eso, y sí se instruyó a Manuel Monsalve y hay testigos de eso. O sea, lo que él dice que usted no le dijo, vaya al hotel, no es cierto. No es cierto.
Pero yo creo que es porque está equivocado, confundido. No busco establecer otras intenciones. Ya, y más allá de que usted no sabía lo de Carabineros, ¿qué representa en materia de riesgo para la seguridad que alguien que tenía a cargo desde el mundo civil a las policías sospeche de Carabineros? A él se le pregunta directamente por un montaje, pero dice que evita hablar de eso, pero sospecha de Carabineros. A ver, es que yo creo que todo el mundo puede tener sospechas. El tema es qué hace con esas sospechas. Y hay formas legales y formas no legales de enfrentar la sospecha. Y creo que aquí lo que se hizo, siendo él objeto de una acusación de recurrir a la Policía de Investigaciones para que su sistema de inteligencia vigilara las cámaras, claramente no fue prudente. Fue una de las razones por las cuales esto fue visto de manera tan crítica desde el primer momento. Sale Cristina Vilches, pero esto afecta al sistema, porque estamos hablando de seguridad, afecta la confianza, por ejemplo, en la PDI, y en este caso ahora, en lo que plantea, sin pruebas, en contra de Carabineros? No, yo creo que no, porque la Policía de Investigaciones actuó correctamente, recibió una instrucción y creo que lo que faltó ahí fue hacer una consulta, un rechequeo, pero no creo que esté en sospecha la Policía de Investigaciones. Creo que en esto ha sido un activo en llevar adelante la investigación y lo ha sido en general en el país. En estos años las policías han enfrentado un desafío enorme. Al inicio del gobierno estaban debilitadas, sin recursos, sin equipamiento, sin apoyo político, y eso se cambió. En este periodo se fortalecieron las policías, se les dio recursos, se les dio tecnología, hubo importantes operativos. Y la verdad es que los indicadores más importantes de seguridad, todos, tuvieron un cambio de tendencia. Los homicidios, los delitos de alta connotación social, hoy son menos que el 2019. La violencia en el sur, los ingresos irregulares, y eso fue por un trabajo conjunto y las policías fueron claves, pero es totalmente insuficiente. La gente sigue sintiéndose insegura y hay mucho por hacer, y una de las razones para postular a la presidencia es precisamente para hacer lo que queda por hacer. Muy bien. Janet Jara, siempre en materia de seguridad nos escuchan en todo Chile, en Radio ADN y también en la zona sur del país, donde siguen muy preocupados por la situación de violencia en la macrozona. Este mes de mayo se cumplen 3 años del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Hablamos de 56 prórrogas, de 1.000 funcionarios desplegados. Si bien los hechos de violencia son los más bajos según la Fiscalía desde el 2018, los 3 años de vigencia de la medida han tenido costos monetarios, costos logísticos. Si usted llega a la moneda, ¿va a mantener esta medida? A ver, en primer lugar, creo que el rol que ha jugado el estado de excepción constitucional en la macrozona sur ha sido muy relevante para poder traer en buena medida la paz o la tranquilidad que se requería. Lo cierto es que en las últimas semanas hemos tenido, yo diría, atentados graves que hacen replantearse cualquier posibilidad de desescalar inmediatamente los estados de excepción, que es lo que a mí en un principio me habría gustado, porque había visto que estaban dando resultados. Sin embargo, si uno piensa en desescalar estos estados de excepción y además en el marco de los acuerdos que se han suscrito, ¿cierto? En el acuerdo por la paz, claro, debiera pensar en un proceso que fuera un poco más gradual, más integral, considerando que en la Araucanía durante mucho tiempo, en la 9ª región más bien dicho, hemos estado con dificultades de convivencia grave, además de delitos que se han cometido y que hoy día tienen una atención puesta en la región que tratemos de resolver a través del camino de la paz y el diálogo, pero donde los militares han jugado un rol. Y eso ha sido, es ineludiblemente necesario reconocerlo. Los delitos han disminuido y ha sido con motivo del estado de excepción. Lo que no puede ocurrir es que la excepción se convierta en la regla general. Muy amable. Ya, ahí están los temas de seguridad, la primera ronda de este debate. Cambiamos de tema a esta hora. Solo reiterarles como una intención, el objetivo de este debate de Radio ADN es que pueden replicarse en caso de ser aludidos o en el caso de ser interpelados, pero también pueden enfrentar la propuesta o lo que ha dicho el otro o la otra candidata si están en completo desacuerdo con ello. Completo. Si amerita el mediano desacuerdo también, diputado Winter, ¿por qué no? El matiz también lo amerita. Y yo creo que quienes están escuchando y quienes van a participar o quieren participar en estas primarias quieren escuchar diferenciar. Yo tengo dos matices aquí, tanto con Carolina como con Janet. A ver. Planteo uno a Carolina. Yo he visto y me preocupa mucho el tema del narcotráfico y he visto las cifras del narcotráfico. Estuve anoche precisamente leyendo las estadísticas del Centro de Estudio de Análisis de Delito de la Subsecretaría de Previsión Social
Y los delitos han seguido aumentando asociados al narcotráfico, con menos impulso que antes, pero han aumentado, no se han estabilizado ni han disminuido. Y creo que es el principal flagelo, o uno de los principales flagelos que tenemos hoy día en materia de delincuencia, porque la mayoría de los delitos de robo, asalto, tienen que ver con angustiados que asaltan para comprar droga. Y los delitos propiamente de droga, en fin, los narcofunerales y todo lo que sabemos. ¿Esa es una crítica a la gestión del gobierno? Más que nada, digo yo que ha subido, poco, pero ha subido. Por ejemplo, 2022, casos policiales 15.530, 2024, 15.932. Año 2005, que era la estadística más antigua, 4.000 casos. O sea, se han quintuplicado en 20 años. Y sigue subiendo, y eso me preocupa, digamos, porque es un tema. Y respecto a Janet Jara, yo le hago una consulta directa. Janet, estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, pero ¿por qué la bancada del PC vota dividida y no autoriza el estado de excepción? Creo que ahí hay una contradicción, porque creo que el estado de excepción ha sido valioso. Todos lo hemos valorado. De hecho, la ministra, cuando era ministra Carolina, todavía iba a pedir el voto ahí, y siempre sectores del PC, algunos mínimos del Frente Amplio, lo votan en contra. Janet Jara. Mire, yo creo que es muy importante señalar que la bancada del PC ha aprobado todas las normas relativas a seguridad pública que se han discutido en el Congreso Nacional, como la ley del sicariato, la de la narcoseguridad, la notificación de expulsiones migratorias, la de reconducción. Y hemos tenido algunas diferencias, por ejemplo, en la falta de proporcionalidad de las normas de la RUF, y en un caso, yo diría, bien excepcional, de 2 diputadas que han votado en contra de los estados de excepción y que tienen que ver con que en su posición no proceden, y me parece que es normal dentro de una democracia que distintas formas de expresión se puedan manifestar, pero la verdad es que el PC, así como también el Frente Amplio, han apoyado con fuerza a la agenda de seguridad, no por una posición ideológica necesariamente, sino que porque vemos la realidad, y en Chile los delitos han aumentado, la gente se siente intranquila, efectivamente el narcotráfico se ha tomado todos los espacios, y quiero decir algo, una de las cosas que más importante que voy a impulsar en mi gobierno va a ser levantar efectivamente el secreto bancario para seguir la ruta del dinero, porque si ustedes ven, Pablo Escobar no vivía precisamente de consumir él mismo la cocaína. Lo que consiguen los narcotraficantes son el dinero. Y esa ruta del poder del dinero es la que hay que destrabar. Carolina Toa. Sí, a ver, si uno mira los datos en detalle, hay muchos elementos preocupantes en los datos. El acceso a las armas, la cantidad de niños y niñas que se ven involucrados como víctimas en delitos de homicidio. Hay regiones del país que en este cuadro general no han mejorado. Cuando uno dice la tendencia general ha cambiado y venía empeorando por 7 años y cambió, es cierto, pero cuando uno hace foco hay muchos temas problemáticos y el tema del narco es uno de primer orden, y yo creo que ahí lo importante es, así como Janet decía, parar el acceso a la plata, la economía criminal, parar el acceso a las armas, controlar las armas, y parar el acceso a los jóvenes. Porque de los jóvenes se nutre la delincuencia. Por más efectiva que sea la justicia, si caen detenidos delincuentes y hay jóvenes dispuestos a reemplazarlos, no cortamos el círculo. Y ahí hay que hacer un trabajo que nunca se menciona en las estrategias de seguridad, que es la prevención social, que es trabajar con los jóvenes que hoy día viven en condiciones adversas, que están expuestos a la droga, que viven solos, pegados a un celular. Los papás no llegan, casi no tienen hermanos, el narco los busca conquistar. Entonces ahí hay un trabajo que hacer que es muy importante de prevención para cortar también este mercado de las drogas que causa un daño atroz. Gracias. Gonzalo Vinter. Perfecto. Pasamos a la segunda ronda entonces de este debate, de este encuentro, el primero de los candidatos oficialistas a la presidencia de la República, a la primaria, primero del 29 de junio. A este ítem le hemos puesto políticas públicas. Ya partimos con usted, diputado Jaime Mulet. En su programa de gobierno, el presidente Gabriel Boric hablaba derechamente de la descentralización sin letra chica. Y entre otras cosas, prometió eliminar la figura del delegado presidencial. Luego el compromiso se desecha. La ministra Toa, presente acá hoy día como candidata del PP, dijo en julio de este año que, administrando del 2024, que el gobierno se llegó a la conclusión de que no tener delegados presidenciales en las regiones no era una buena idea. ¿Comparte ese criterio de que no tener delegados presidenciales en las regiones no era una buena idea y cree que de alguna manera influyeron las investigaciones del caso Convenios en el incumplimiento de este compromiso por el involucramiento de los GORE, por ejemplo? No, la verdad es que yo estoy muy decepcionado por ese incumplimiento del presidente Boric respecto de terminar con los delegados presidenciales regionales.
Él era un presidente que obviamente, entre otras cosas, señalaba que era de regiones, era magallánico, o es magallánico, y la verdad es que el hecho de no avanzar en el proceso de centralización, en el que más bien había un retroceso, a mi juicio. Y creo que eso es grave, pero yo estoy convencido que la descentralización es fundamental para la democracia y para administrar mejor el país. ¿Este gobierno ha retrocedido en materia de descentralización? Porque, por ejemplo, todo el sistema de seguridad, el Ministerio de Seguridad Pública traspasó funciones y prácticamente no le dio funciones a los gobernadores regionales. Más bien la centraliza. Y creo que eso evidentemente genera un daño, digamos, a la región, y creo que es más ineficiente. En segundo lugar, lo que me preocupa es todo el sistema de administración de los recursos públicos, lo ha ido centralizando. Han habido situaciones de retroceso, particularmente en la dirección de presupuestos, donde un gobierno regional hoy día ni siquiera puede administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ya que los proyectos llegan para girar los cheques, las platas, en fin, a la dirección de presupuesto, y eso obviamente genera un retroceso bastante grande o una lentitud de la inversión, y muchas veces esos proyectos son podados, digamos, con propósitos que no son los que las regiones desean. Entonces es fundamental profundizar la regionalización y obviamente traspasar recursos y traspasar también responsabilidad. Una parte de su pregunta era si el caso convenio influyó o no. Yo creo que influyó en el ambiente político, claramente. Perfecto. Pero los defraudaciones hay en las regiones, en las comunas y también a nivel central. ¿Quieres hacerse cargo y responder sobre esto, Carolina Toa? Perdón, cuando uno dice que no está de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿es al final de la ronda? No, aquí, ¿o es al final aquí mismo, pero antes había pedido la palabra Carolina Toa. Sí, por lo mismo, porque creo que es complejo el proceso de descentralización, tiene muchos oponentes y a veces nos sinceramos dónde están los problemas. En este gobierno se aprobó el royalty, es un salto gigantesco. Se presentó el proyecto de regiones más fuertes, se presentó un proyecto para dar capacidades a los gobiernos regionales en prevención del delito, pero esto último se trabó por el caso convenio. Y por el caso convenio, desde el Parlamento se pusieron una serie de obstáculos a la gestión financiera más autónoma de los gobiernos regionales. Eso no fue una iniciativa del gobierno, fue una embarrada muy grande que afectó mucho este proceso. Y creo que para retomar el ritmo hay que ponernos de acuerdo en qué descentralización queremos. Yo no quiero una descentralización en que las policías tengan doble mando, como hay en muchos países latinoamericanos, que funciona pésimo. No quiero una descentralización en que no hay delegado y el gobierno central queda sin cabeza y no funciona bien. Quiero una descentralización en que se traspasan facultades a los gobiernos regionales y áreas que hoy día están en el gobierno central se le entregan a los gobiernos regionales porque ahí estarían mejor. El ordenamiento territorial, el fomento productivo, el manejo de los parques urbanos, la gestión del tránsito, la gestión del transporte público, son cosas que se podrían hacer mucho mejor desde los gobiernos regionales y así lo voy a impulsar. Janet Jara, sobre este mismo tema. Mire, sobre la descentralización hay que tener clara una cosa. Para ceder poder hay que tener la disponibilidad de entregarlo a las regiones. ¿Y no hubo? Aquí, lo que hay en todos los personas, cuando son candidatos o cuando son parlamentarios y no tienen el poder del Ejecutivo, es hablar de descentralización. Pero a la hora en que les toca hacer esa sesión de competencias, como se denomina, que básicamente se dé el poder para administrar las regiones, es donde paramos, es donde están las trabas y es donde generalmente hay excusas. Lo que nos pasó ahora en este proceso es que efectivamente el caso convenios le ha pegado a la línea de flotación, no solo de los gobiernos regionales, sino que también, en buena medida, de todos quienes están en el sistema político. Perfecto. Y yo espero que se investigue hasta el fondo y se fijen responsabilidades, no como ha ocurrido en otros casos, como los del financiamiento ilegal de la política y que tan mal nos hacen hasta hoy día. Ya, vamos a estar yo sí quisiera hacer un pequeño matiz a todos. Tratemos de hacer intervenciones más cortas cuando respondamos a los argumentos de los otros para avanzar. Me toca a mí. No, diputado. Ahora tiene... Voy a hacer una intervención ahora tiene corta. chip libre, mentira. ¿Chip libre? No, mentira. No, yo quería hacer un punto muy menor. Yo creo que la ley que se hizo, que crea los gobiernos regionales, es una ley que nunca terminó de hacerse, que nunca terminó de implementarse. Es una ley que genera una anomalía en donde le entrega al gobernador regional una presión social frente a los problemas por haber sido electo democráticamente. Sin embargo, no le traspasa facultades realmente. Lo que hace es traspasar ciertos dineros que se pueden establecer mediante convenio. Eso es una situación muy compleja. Yo creo que tenemos que avanzar a que los gobiernos regionales tengan el poder que la gente espera de ellos
en el momento en que vota por ellos, porque si no tenemos a los gobernadores regionales dando la cara por situaciones que realmente no tienen la posibilidad de resolver, y eso es muy complicado. Muy bien. Bueno, en este segmento que hemos llamado de políticas públicas queremos seguir avanzando en la conversación y hablar de un tema que también está sobre todo en estos últimos días sobre la mesa, que es el tema del aborto. Sabemos que en Chile la historia de la regulación legal del aborto ha sido compleja. Hoy rige la despenalización en 3 causales, y en la cuenta pública del 2024 el presidente Boric dijo estar convencido de la necesidad de un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos, pese a que algunos diputados hombres se opongan, y prometió ingresar al proyecto el segundo semestre del año pasado. De ahí la historia ya más o menos la conocemos, se incumplieron los plazos, recién este viernes se anunció que el proyecto debiera entrar esta semana a la Cámara de Diputados, y estamos en año electoral y a solo 10 meses de la final del gobierno. Por lo mismo, Carolina Toá, ¿entiende a quienes creen que esto es solo un saludo a la bandera? A ver, creo que es un compromiso. Y es importante que se cumplan los compromisos. ¿Pero hacerlo a esta altura del gobierno? Es que creo que es importante que se cumplan los compromisos dentro del mandato y que los debates se den, porque la verdad es que este tema genera discusión en todo el mundo. Y yo creo que en Chile estamos maduros para dar esa discusión, para enfrentar el tema, porque a las personas, a las mujeres que les afecta un embarazo en un momento que no tienen condiciones para asumirlo, esto es un gran problema. Quizá para otros no es importante, no es prioritario, pero para esas mujeres es importante. Ahora, lo importante es no perder de vista que en este marco de esta discusión hay muchas cosas en juego en relación a la mujer. Tenemos una derecha que está llevando agendas que significan retrocesos tremendos, que están pensando eliminar el Ministerio de la Mujer, o la candidata Matei, apenas pasó lo de los aranceles, propuso ir a renegociar la reforma previsional con todo el avance que significó para las mujeres. Entonces, un compromiso que tengo como candidata es que en nuestra propuesta de gobierno y en nuestro gobierno no vamos a retroceder en ningún tema de la mujer. Y en esto en particular, si usted llega a la moneda, ¿va a persistir en promover el aborto legal? Creo que es importante que se dé este debate y que se legisle en esta materia, y veremos cómo actúan las mayorías parlamentarias. Creo que eludir esta discusión no es bueno para el país. Estamos grandes, podemos dar esta discusión sin necesidad de que nadie se ofenda. ¿El compromiso se cumple con ingresar un proyecto de ley? ¿Usted cree que la ciudadanía lo entiende así? No. Se tiene que ingresar y se tiene que tramitar. Y hay que, por lo tanto, generar las condiciones para que se converse la comisión. ¿Y están las condiciones para que se discuta y se cumpla el compromiso de discutir? Yo creo que a estas alturas en Chile estamos preparados para discutir cualquier cosa, y es la verdad un error decir que por discutir este proyecto se van a dejar de lado otras prioridades. No veo por qué por discutir este proyecto va a dejar de hablarse de inteligencia del Estado o va a paralizarse la agenda de la permisología. No hay ninguna razón. Hay que hacer todas las pegas, todas las que se ponen en la agenda. Estamos en tiempo. ¿Alguno de los 3 candidatos no promovería esto? Yo soy el único parlamentario de los parlamentarios oficialistas que está en contra del aborto libre. Y lo dicho, yo creo que no. Aborto libre, perdón. Bueno, o despenalización del aborto. Es que entonces no estamos en la misma tesis, porque no es lo mismo. Mire, no es lo mismo. No es lo mismo para nada. Pero déjeme hablar. Sí, pero es que dices cosas. Es parte de cosas que no son así. Despenalizar el aborto es que quede libre. O sea, no hay pena para el aborto. Eso significa que se puede abortar. Porque se fijan condiciones de plazo. Y que se salen las 3 causales. Se traspasa las 3 causales. Yo soy partidario de las 3 causales, lo he dicho, pero creo que es un tema muy sensible, indudablemente. Creo que no es la oportunidad. Me hubiera gustado que cumplan el compromiso de la descentralización, que creo que es más demandado por las regiones que... Pero es otra cosa. Sí sé que es otra cosa, pero si se dice que van a cumplir los compromisos, bueno, podría haberse cumplido ese compromiso. Lo digo, digamos, porque yo he recorrido todo el país y en ninguna parte he estado, miren, todas las regiones, salvo Aysén y Arica, que voy a ir luego. En ninguna me han planteado, diputados, necesitamos que urgentemente presenten un proyecto de aborto. La verdad es que no me lo han planteado en ninguna parte. Y luego Gonzalo Vinti. Yo quisiera decir una cosa que tiene que ver con un matiz. Mire, yo creo que es importante dar estos debates, que en Chile, a partir del importante avance que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet con la despenalización del aborto en 3 causales, tenemos una situación distinta a la que teníamos antes de esa legislación, no porque antes no hubiesen habido abortos. El tema es que antes quienes podían pagar un aborto en una clínica clandestina en un lugar lo hacían con seguridad, y la gran mayoría lo hacían en lugares muy irregulares, muy peligrosos y muchas veces a riesgo de la propia mujer. Hoy día se quiere dar un debate, ¿cierto?, para avanzar en aborto legal, no en aborto libre. Pero ese debate a mí me habría gustado que se hubiese puesto con anticipación en la discusión parlamentaria. De verdad que sí. ¿Para usted si hay un saludo a la bandera acá? No, yo quiero decir que si un tema es más prioritario, se presenta antes. Y lo digo porque en mi experiencia como exministra, así trabajamos en los temas que de verdad debían discutirse antes, como las 40 horas o la reforma previsional. Y este tema tan relevante para la autonomía de las mujeres y para su seguridad y su salud.
y para su autonomía, más allá de lo que piense cada quien, debió haberse puesto antes en discusión. Esa es mi opinión. Sí, yo quiero tomar este tema porque me llama la atención que mi estimado colega Jaime Mulet plantee que ha recorrido todo el país y que nadie habla de esto como si este problema no existiera. Este problema existe. Y no solo existe el debate entre quienes creen que la mujer debería tener el derecho y la libertad sobre su cuerpo y quienes no lo creen, sino que también existe un problema sanitario de las mujeres que abortan clandestinamente en pésimas condiciones sanitarias, poniendo en riesgo su salud y muchas veces poniendo en riesgo su vida e inclusive perdiéndola. Plantear que este tema no existe me parece que habla de un recorrido demasiado selectivo a la hora de escuchar a los chilenos. Y con eso también quiero plantearle a Carolina que ayer, ¿no? Pero déjame terminar el punto, que ayer escuché al senador Juan Luis Castro, que es parte de las bancadas que lo apoya, diciendo que él está en contra del aborto. Entonces también le quería preguntar si su sector, el socialismo democrático a quien ella representa, va a estar a favor de esta ley, va a estar la mitad, va a estar un poquito, si ella va a poder alinearlos o no, porque yo les puedo plantear que el Frente Amplio sí va a estar a favor de este proyecto. Solo para cerrar, ¿ha sido interpelada Carolina Toá? No, en este tema, como en todos los temas, como le pasa al Frente Amplio con seguridad o al Partido Comunista, hay personas que tienen distinta opinión, hay que dar el debate, no hay que dar una instrucción. En esto no hay una instrucción y hay personas que tienen una opinión distinta. Y yo creo que lo relevante es que estamos maduros para dar este debate. Okay. Estamos en condiciones de darlo y probablemente no se va a terminar en este gobierno, pero es bueno que se comience. Para cerrar, diputado. No, solo a propósito de lo que me decía el diputado Inter. No, la verdad es que los recorridos míos son bastante profundos y dialogo mucho con mujeres y la verdad es que no es prioritario. Las mujeres quieren trabajo, las mujeres quieren seguridad, las mujeres quieren especialmente acceder a créditos, quieren emprender y la verdad es que cuando debato con ellos, quieren la vivienda, quieren terminar con las listas de espera. Okay. No me parece el tema, que no digo que sea baladí. Yo tengo una posición valórica distinta. Yo creo no, que, con eso no me meto. No, por supuesto. Respeto muchísimo. Por eso. Y yo también exijo que me la respeten. Ya, avanzamos con esto que le hemos llamado la sección de políticas públicas. Janet Jara, ex ministra del Trabajo. Siguen los coletazos, saben ustedes, del informe de Contraloría que reveló que más de 700 instituciones públicas que son investigadas por irregularidades en el uso de licencias médicas. Por lo pronto, hemos sabido de estos 25.000 empleados fiscales que salieron del país haciendo uso de este derecho. Evidentemente, estas no son irregularidades nuevas. Hace años que las autoridades sospechaban e intentan comprobar este tipo de prácticas. Sin embargo, se supo en las últimas horas que la Superintendencia de Seguridad Social, que depende precisamente del Ministerio del Trabajo, lleva una década sin aplicar, por ejemplo, un convenio con la PDI que permitía fiscalizar esto. ¿Se hizo todo lo necesario en esta materia? ¿Cuánto controló, dejó de controlar en este ítem durante su periodo como ministra del Trabajo? Como son políticas públicas, creo que es bueno precisar lo que son atribuciones de un ministerio y lo que no. En primer lugar, las superintendencias son entidades autónomas, descentralizadas. Las autoridades ministeriales no pueden darle órdenes, ni tampoco, al revés, la superintendencia darle órdenes a los ministerios. Con todo, yo soy de las personas que cree que la responsabilidad nunca se delega. Uno podrá no tener atribuciones, pero igualmente responsable. Por eso, durante mi periodo como ministra, tomé 3 medidas junto con toda la otra agenda laboral que llevé adelante y que, como ustedes saben, completa no solamente la importante reforma previsional, sino que también el alza del salario mínimo, las 40 horas, la ley Carín, entre otros. 3 medidas que me gustaría destacar. La primera de ellas, que se incrementó la dotación de médicos para revisión de licencias médicas que habían sido apeladas en segunda instancia. El segundo de ellos, que dice relación con la fijación de metas para que la superintendencia se pusiera al día del enorme stock de licencias médicas apeladas en segunda instancia que tenía, producto del atraso que se produjo en la pandemia y que eso es un dato realidad. Y la tercera es que impulsamos legislativamente junto al Ministerio de Salud el proyecto de ley que se acaba de aprobar para sancionar a los médicos que emiten licencias médicas sin fundamento falsas y asimismo también generar el requerimiento de reembolso económico por parte de los funcionarios públicos que hicieron uso fraudulento o del sector privado, porque es para ambos sectores de esta licencia médica. Desde su lugar y desde sus atribuciones se hizo cargo entonces de este tema que hoy día está ya... Mire, yo creo que nadie estaba preparado para saber que había gente tan fresca que lo que iba a hacer era tomarse licencia médica para irse de vacaciones, pero que hay gente que se está tomando licencia médica sin tener
efectivamente una enfermedad es algo que está hace tiempo dando vuelta y es cosa de ver lo que está pasando en redes sociales y por eso se tomaron estas medidas. Pero lo cierto es que esta otra derivada de irse de vacaciones realmente es algo, yo diría, bastante fraudulento y espero, como lo he señalado, que si son 25.000 funcionarios o menos, porque algunos de ellos habrían hecho más de una vez este uso, hayan 25.000 sumarios y 25.000 destituciones. Esta es una falta grave, gravísima la prohibida y atenta contra el seguro laboral además. Diputado Winter, en esto de las políticas públicas, hablemos también de las distintas investigaciones de lo que se ha llamado el caso fundaciones, que involucran al gobierno central, a gobiernos regionales, a organismos, a fundaciones y particularmente a militantes del Frente Amplio, partido que usted representa, que aparecen involucrados en Democracia Viva, La Moneda y otras reparticiones se han visto salpicadas en el caso Procultura. Es cierto también que en este tema el único diputado desaforado y que ha cumplido incluso prisión preventiva, imputado por fraude del fisco en la lista Manicure, ¿no? Ahí en la Araucanía es un ex republicano, pero hay también militantes de partidos de la oposición involucrados. Incluso sus socios de coalición han criticado al Frente Amplio por haberse instalado en este y en otros temas desde una superioridad moral. Usted bien lo sabe. ¿Le fallaron al presidente Boric? Sí, claro. Quiero conectar lo que se estaba hablando antes con lo que se está hablando ahora. Cuando las personas se adjudican tareas para las cuales no están preparadas, que es el origen del caso de Democracia Viva, o cuando funcionarios públicos finalmente defraudan al sistema para tomar vacaciones, están haciendo un Estado ineficiente. Y el Estado ineficiente, en la medida en que es el Estado el que está a cargo de la salud pública de los trabajadores chilenos, el Estado ineficiente mata. Es un asunto de vida o muerte que el Estado funcione bien. Y con esto quiero ser muy claro. Cuando hay una persona en Chile que la citan a las 8 de la mañana al consultorio o a una hora médica, y espera 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ni siquiera le dicen, porque no hay funcionarios, porque puede estar de vacaciones con una licencia fraudulenta, ¿cuánto rato falta para que la atiendan? Nosotros, desde mi gobierno, nos vamos a poner del lado de esa persona y no del funcionario, y seremos implacables para perseguir estas cosas. Pero cuando hay personas de su sector vinculadas, investigadas en estos casos de fundaciones, ¿no pierden fuerza, no pierden potencia sus propuestas en materia de corrupción? Yo he sido bastante claro, fui el primero en condenar todas estas acciones, las condené sin ningún tipo de matices, estas personas fueron expulsadas inmediatamente del partido, yo no me he guardado ninguna expresión para referirme al tema y lo he enfrentado de frente al futuro. Yo creo que estos casos le hacen mucho daño no solamente a mi partido, sino que le hacen daño a la política y debemos ser implacables y duros con ello. Y también quiero ser muy claro con algo. En general, en todos los gobiernos hemos visto que situaciones de estas características ocurren, ¿ya? Lo importante es que tengamos un Estado eficiente, un Estado rápido, un Estado que funcione bien para poder hacerse cargo raudamente de estas cosas. El presidente dijo inicialmente que esta generación entraba a la política con las manos limpias. De ahí la pregunta si le fallaron a él. Por supuesto. De hecho, yo ocupé un adjetivo. Dije que una determinada persona que esté involucrada en un caso, independiente de que yo respeto y me parece fundamental la presunción de inocencia, ya que anduvieran en estas cosas, es una traición al mandato del presidente. Perfecto. Carolina Toá había pedido... Y también Jaime Mulet y Janet Jara. Quisiera decir algo general sobre esto, sobre las intervenciones, porque nosotros somos de un sector progresista que defendemos el Estado. Y hoy el Estado está atacado. Hay una ultraizquierda que quiere desmantelarlo, que se aprovecha de cada uno de estos escándalos para quitarle el eje. ¿Ultraizquierda? No, ultraderecha. Que se aprovecha de cada uno de estos escándalos para deslegitimar la acción del Estado. Y desde nuestro sector tenemos que ser muy contundentes en tomar en serio que aquí no jugamos la viabilidad de defender el sector público. Y la verdad es que en estos temas creo que hay que ponerle mucho más volumen y mucho más firmeza de la que ha habido. Nosotros en nuestro programa tenemos puesto el tema de las licencias médicas antes de que aparezca este escándalo. Está claro que hay un problema serio en el país, pero en el sector público en especial. Y no solo las licencias médicas, porque en general los pitutos, la evasión tributaria son todas formas de fraude social. Y lo que tenemos que hacer en Chile es acordar, tener un pacto contra el fraude social en todas sus formas y recuperar esa antigua tradición chilena de apego a la norma, que hoy está vulnerada porque la gente cree que saltarse la fila es más conveniente. Ya, nos tenemos que ir a la pausa, así que Jaime Mulet, rapidito. Rapidito, sí, pero es muy importante el tema de la corrupción. Y yo le quería preguntar a Gonzalo Winter si él se arrepiente o hace un mea culpa, porque el Frente Amplio se constituyó y creció criticando la corrupción, lo que pasó con SQM y el PPD y otros partidos políticos.
hicieron, la verdad, que una crítica muy dura. Llegan al gobierno y caen en lo mismo, en casos de corrupción que están siendo investigados. Entonces, tengo que contestar ¿harías un mea culpa? Sí, una línea, Gonzalo Vinter. Porque la verdad se construyeron y crecieron con eso. Quiero que analicemos la pregunta del diputado Mulet, con todo el respeto, cariño y hasta admiración. Tenemos que irnos a la pausa, nos quedan 5 bloques. Dice que si me arrepiento de haber hecho una crítica implacable a la corrupción y al caso SQM de financiamiento ilegal de la política. Por supuesto que no. Fui implacable en la crítica cuando SQM financió ilegalmente la política para obtener regalías contra el pueblo de Chile, como he sido implacable en mi crítica a los casos de corrupción que afectan a mi partido. Perfecto. Janet Jara. Yo lo que más lamento del caso Democracia Viva es que en definitiva se vio afectada a las personas de los campamentos. Y creo que ese daño que se le hace a partir de este caso a la gente más vulnerable del país va a ser muy difícil de recomponer. Es cosa de ver, el plan de emergencia habitacional lamentablemente no avanzó todo lo que debía en la línea de campamento. Y tengo la percepción que puede ser por hechos como el daño que ha hecho Democracia Viva a la fe pública. Perfecto. Jaime Mulet, Janet Jara, Carolina Toa, Gonzalo Vinter son parte de este debate de los candidatos oficialistas a la primaria presidencial. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con ustedes. Los candidatos oficialistas frente a frente. Escuchas el debate de las primarias presidenciales 2025 en ADN Hoy. No despiertas pensando en un banco, si en un viaje o un auto nuevo. Ahí piensas, necesito un banco. Te presentamos Banco Internacional. No vas a acumular puntos, pero el punto es que tengas tu casa propia. ¿Descuentos en restaurantes? Sí, pero sabemos que prefieres remodelar tu cocina. Y si te preguntas por la tasa, compara y ven con nosotros. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Todos me dicen que soy un bien portado, y no solo por ser el primero en llegar al trabajo o porque vaya a visitar a mi mamá todos los fines de semana, sino porque contraté un crédito de consumo y porté todos los seguros de mi crédito en mueveseguro.cl. Y como me porté bien, recuperé todo el dinero que pagué de más y me mantengo asegurado. Haz como yo, porta tus seguros de desgravamen y cesantía y recupera dinero ya con mueveseguro.cl. La portabilidad es válida para los seguros asociados a créditos de consumo, automotrices y comerciales. Se excluye créditos hipotecarios. Los nuevos seguros son intermediados por Insurex Corredores de Seguros SPA, quienes se encuentran debidamente registrados ante la CNF. Ahora BTR llega a lo largo de Chile a la velocidad de la fibra. Contrata Internet Fibra 600 por solo 16,990 pesos al mes por 12 meses y vive una mejor conexión con Wi-Fi 6. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. Con el renovado Latam Paz tienes un gran poder. El poder de elegir. Elige beneficios adicionales con los bonos Latam Paz. Descubre más opciones de acumulación y canjea en tu día a día. Disfruta de los Lunch Latam y obtén tu upgrade a cabina premium. Latam Paz. Tus millas, tú eliges. Para más información visita latampaz.latam.com. En Banco Estado cumplimos 170 años. ¿Y en qué están? Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón, donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile. Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Somos Fuerza Bruta con traje de gala. Descúbrelo tú mismo. Conócela en Chevrolet.cl. Somos Picard. Somos Silverado. Propuestas, visión y liderazgo. Así se vive el cara a cara oficialista en ADN Hoy. 8 de la mañana con 44 minutos, estamos de vuelta en esta edición especial de ADN Hoy, también de ADN.cl, con este encuentro de los candidatos y candidatas a la primaria oficialista en materia presidencial. Estamos en las redes sociales, por cierto, en el hashtag ADN Debate. Ya hemos entregado las condiciones para los candidatos, pueden replicar cuando se sientan aludidos o interpelados, pero además también, tal como lo han hecho, debatir cuando no estén de acuerdo con algo que plantea alguno de sus contrincantes. Este bloque o este eje temático vamos a hablar de la migración, un tema que está asociado a tantos otros debates en Chile, ¿no? Y vamos a partir con usted, Carolina Toa, ex ministra del Interior, porque en Chile pueden votar
todos los extranjeros que residan legalmente en el país, al menos por 5 años, independientemente de si esa residencia es temporal o definitiva. El gobierno, sin éxito, hasta ahora, intentó en el Congreso exceptuar de la multa a los inmigrantes que se encuentran incorporados en el padrón electoral, que los extranjeros solo puedan ejercer el derecho a sufragio en las elecciones municipales y en los plebiscitos comunales, entre otras cosas. A nivel sudamericano, incluso esto se lee y hay cierto consenso de que esto es una anomalía a nivel internacional. ¿Sostiene la idea de que los extranjeros solo puedan votar en elecciones municipales, pero no en elecciones nacionales? Primero déjeme aclarar que estoy con una gripe y por eso tengo una voz rara, que me dicen que me escucho como que me estuviera desmayando. No, estoy plenamente en pie, pero con una voz rara, Sí. A ver, en el tema de la migración, lo primero es decir, nosotros tenemos un enorme debate en migración. En la derecha hablan de los migrantes como si fueran todos delincuentes, hablan de los migrantes como que todos vinieran a burlarse de Chile. Yo no comparto esa idea. En lo más mínimo, pero creo que la migración tiene que respetar las reglas que tenemos en Chile. Es fundamental para que pueda ser parte de la sociedad que funcione de acuerdo a nuestras reglas. Y el Estado tiene que prepararse para eso. Hemos avanzado mucho en eso porque al llegar al gobierno había el mayor descontrol que ha conocido Chile en su historia en materia migratoria. Ninguna capacidad. Ahora, ¿cuál es el tema en este debate? De los votos. Chile no tiene ninguna razón, yo no he escuchado ningún fundamento para que Chile sea el país más generoso del mundo para dar voto a los extranjeros antes que en ninguna parte y con menos requisitos que en ninguna parte. En la manera en que está previsto, en la forma en que se legisló, todas las elecciones presidenciales del último tiempo que se han dirimido en segunda vuelta, todas las podrían haber dirimido exclusivamente a extranjeros. Entonces, no soy partidaria de que Chile esté en ese extremo. Soy partidaria de que Chile esté en el estándar internacional. Es decir, que haya voto cuando hay residencia ya firmada en las elecciones locales y que las personas que quieran participar en las elecciones políticas lo hagan adquiriendo la nacionalidad, que además en Chile es muy fácil de adquirir. Pero no hay cálculo político porque esta es la acusación cruzada. ¿A quién le conviene más que voten o no voten los migrantes? No hay cálculo político solo por el hecho de plantear este debate a meses de una elección. A ver, yo no sé por qué esto no se discutió en su momento, porque cuando se legisló el voto obligatorio pasó de largo el tema del voto extranjero y nadie reparó en qué impacto esto iba a tener. Y creo que, bueno, hay que hacerse cargo de eso y va a haber todo tipo de interpretaciones. Yo personalmente no sé si el voto extranjero va a terminar beneficiando a unos o a otros, dicen que va a beneficiar a la derecha, yo no lo doy por comprado eso. Es lo más mínimo y creo que lo importante aquí no es el cálculo, sino la soberanía de Chile, el hecho de que nuestro destino político lo dirijan personas que son parte de la comunidad política y para eso los extranjeros, si quieren hacerlo, se tienen que nacionalizar y no es muy difícil nacionalizarse en Chile. Ok. Janet Jara, lo mencionaba Carolina Toa recién, aun cuando las cifras oficiales no entregan datos concluyentes al respecto, distintos estudios de opinión dan cuenta de un porcentaje cada vez mayor de personas que vinculan migración con delincuencia. Esto tiene sustento, ciertamente, en aparición de grupos como el Tren de Aragua o en delitos cuyo nivel de violencia eran poco frecuentes hasta hace algunos años en nuestro país. Por lo mismo, quiero preguntarle directamente, ¿usted considera que la migración ha traído problemas de seguridad a Chile? Yo creo que eso es algo que resulta evidente. Han habido no solamente personas que han migrado a nuestro país con los mejores fines, ¿no?, de aportar, trabajar, sacar adelante sus familias, sino que además ha habido el ingreso de bandas organizadas y que ha sido algo bastante dramático. Creo que el tema de la migración debe abordarse integralmente porque sin duda está hoy día una población migrante que es cercana al 1 millón de personas en nuestro país. Y muchas de ellas están en situación migratoria irregular, ¿qué haría usted? No por opción propia, sino que porque ha faltado un proceso de regularización que de forma ordenada, no es un regalo esto, sino que de forma ordenada se haga cargo de una realidad que en Chile existe. Al menos creo que sería bueno tomar algunas medidas como hacer un proceso de regularización acotado a quienes están efectivamente aportando y trabajando en nuestro país y complementarlo con un proceso de relocalización laboral. Expulsar a los que ingresaron ilegalmente. La mayoría de los migrantes que hay en nuestro país, Mauricio, disculpe, están en la zona norte y en la región metropolitana, pero la verdad es que en nuestro país en muchas regiones se necesita fuerza de trabajo y nosotros lo vemos en mi trabajo, por ejemplo, con la Sociedad Nacional de Agricultura. Estuvimos muchas veces viendo el flujo migratorio desde Bolivia hacia Brasil para el trabajo de temporada y que luego de forma regular vuelve a su país, se reconduce voluntariamente. Entonces hay varias medidas que uno puede tomar, pero cerrar los ojos a esta realidad
es un grave error. Perfecto. Gonzalo Vinter, en un ítem de sus lineamientos programáticos, de estos que entrega al CERVEL, denominado Integración Migrante, usted propone la regularización del estatus migratorio, algo que ya planteaba Janet Jara, de personas extranjeras, dice, con mecanismos extraordinarios para que las personas extranjeras en situación irregular, que son un aporte para el país y que han venido a trabajar y a criar a sus hijos, regularicen su situación migratoria. ¿Qué viabilidad hoy día tiene una propuesta como esta en términos, por ejemplo, de plazos deseables, cuando el sistema muestra grandes retrasos en estos trámites? ¿Y cómo se hará cargo, además, de los barrios y regiones que tienen alta recepción de personas migrantes que tienen una percepción bien distinta en relación a esto? Varias cosas. Uno, que algo sea extraordinariamente difícil no significa que no sea extraordinariamente necesario de hacer, ¿ya? En segundo lugar, puede significar que sea extraordinariamente difícil de cumplir en plazos que sean razonables. Claro, pero hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque yo considero que todo país tiene el derecho y el deber de controlar su frontera. Como cualquier familia en Chile decide quién entra a la casa y quién no. Y eso no es un acto discriminatorio, sino que es una cosa natural. Cuando nosotros llegamos, cuando esta coalición llegó al gobierno, teníamos una migración totalmente desorganizada, que habían llegado cantidades de personas de manera intempestiva, ¿ya? Eso requiere una organización. Y aquí hay 3 factores que generaron eso. Un sector que, por ejemplo, le puso varias cortapisas a la ley de migración. El primero, bueno, la dictadura de Nicolás Maduro, sin lugar a dudas. El segundo, el llamado del presidente Piñera en Cúcuta. Y el tercero, que no se menciona mucho, es que en gran parte esto fue un proyecto paulatino del gran empresariado para reemplazar la mano de obra por mano de obra barata de otros países. Y eso por alguna razón nunca se dice. Por eso, por ejemplo, aquí tengo un titular de Evópoli, el Mercurio. Evópoli promueve indicación para que el 50% de trabajadores sean extranjeros. Eso no significa que no tengamos que hacer la distinción de que, al igual que los chilenos, hay extranjeros, y la mayoría que son personas honestas que vienen a trabajar y a sacar su familia adelante. Yo propongo inversión importante en tecnología para el control fronterizo. Segundo, regularización, porque Chile tiene el derecho a exigirle a todos quienes están en Chile que sus huellas y su rostro biométrico esté ingresado en el sistema. Y lo segundo, un trato como corresponde. Porque vamos a expulsar al que por ley debe ser expulsado, pero siempre mirando los derechos humanos. Porque es verdad que algunos dicen, oiga, ustedes han puesto cortapisa. Lo que pasa es que nosotros no hemos promovido la migración como lo hizo Piñera en Cúcuta y como lo hizo el gran empresariado. Pero lo que nosotros sí hacemos es respetar los derechos humanos. Ok, en este tema, Jaime Mulet, veía una entrevista suya hace algunos días donde usted planteaba que en Chile no caben más migrantes. Que cuando uno invita a alguien a su casa puede invitar una cierta cantidad nomás. Desde ese punto de vista, ¿qué haría entonces con los que quieren seguir viniendo? Con familias de las personas que aquí están. Mire, este es un tema muy grave, es un tema extremadamente grave. La gente está muy molesta y con razón. Hay 1,9 millones y un poquito más de extranjeros en el país. 9 y tanto por ciento, casi el 10% de población extranjera. 1,4 millones llegaron a partir del año 2017 en adelante. O sea, había 400, 500 mil inmigrantes regularmente y se cuadruplicó esa cantidad. El balance más o menos lo tenemos, pero por eso la pregunta directa es esa. Si usted, cuando usted dice no caben más migrantes, ¿le va a cerrar la puerta? Yo creo que si hay que cerrar la frontera, hay que cerrarla. ¿Sabe por qué? Pues la casa se llenó. Me gusta el ejemplo de la casa y lo he dicho muchas veces. Cuando uno tiene una casa y la casa de visitas se llena, uno le liquida la vida de la casa y a los que llegan, porque al final los termina maltratando todo. Aquí hay una situación donde se colapsaron servicios de salud, servicios de educación, servicios de vivienda y otros servicios sociales que son extremadamente complejos. De manera que esto yo creo que hay que tratarlo con más firmeza. Creo que no se ha tratado con la firmeza que se requiere, la verdad, y hay responsabilidades, claro. Piñera, el principal responsable en el volumen, más del 40% de los inmigrantes llegaron al gobierno Piñera. Pero creo que hoy día hay que tener mucha claridad en eso, y yo creo que la propia ley chilena permite repatriar a los que entran irregularmente, porque el que entra por la ventana a tu casa, o el que entra se salta la tapia, bueno, evidentemente tú tienes derecho a repatriarlo. ¿Usted expulsaría masivamente repatriaría a los que entran por paso irregular? Y sé que eso es difícil. Tensionaría un poco más las relaciones con Bolivia para que Bolivia no siga siendo pasadizo por Colchane. Y creo que hay elementos como para tensionar un poco la relación con Bolivia, porque Bolivia nos tiene que ayudar, digamos, a evitar que siga siendo un pasadizo de miles de inmigrantes que entran regularmente o cotidianamente. Entonces creo que este es un tema extremadamente grave. Carolina Toa. Sí, yo quisiera aclarar algo, porque se ocupa mucho este término de cerrar la frontera. La derecha lo ocupa mucho, pero lo que hay que hacer es controlar la frontera. Porque el problema que hay en el país es que a través de pasos irregulares entran personas sin ningún permiso del Estado. Y para controlar eso se requiere un Estado capaz
de estar presente ahí. Y para eso personal, por eso hicimos una reforma constitucional para poder tener militares, antes no se podía, tecnología, y se ha avanzado mucho, pero hay que seguir de manera intensiva en ese camino, acuerdos con países vecinos. Hoy tenemos acuerdos con Bolivia y se puede reconducir a las personas, antes no se podía, y también tenemos con Perú, y hacerse cargo de algo que la migración ya está en Chile. Entonces hay que responder al impacto que esto tiene en las personas. ¿Es populista hablar de cierre de fronteras? O sea, es que es un desconocimiento, porque no hay una llave para cerrar la frontera, hay que controlar, hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que tener personal, hay que tener tecnología, hay que tener helicópteros. Y quiero decir, lo importante es hacerse cargo de la migración que está aquí, y para eso hay medidas que se pueden tomar. Lo primero es que en las comunas que hay alta migración tiene que haber un trámite más rápido para resolver la carencia de servicios, jardines infantiles, consultorios, etcétera. Y segundo, que el camino que se han dado hay que profundizarlo para combatir las bandas internacionales de crimen organizado. Se logró detener a más de 300 miembros del Tren de Aragua y también de otras bandas, pero eso hay que profundizarlo. Son primeros pasos de un Estado que no estaba preparado. Solo para cerrar el punto, porque ha sido aludido Jaime Mulet y Janet Jara. Claro, no, yo no acepto que me digan desconocimiento. Yo creo que si hubiera sido tan fácil, ¿por qué no tomaste la medida antes? Digamos, ¿por qué no fueron más? Porque no es tan fácil, y tomé las medidas antes. Y yo creo que un país puede cerrar la frontera, la podrá cerrar una semana. Lo importante es dar señales políticas. Y las señales no se han dado con claridad. ¿Pero cómo una se cierra señal una política frontera, es que el presidente de la República, así como Piñera fue a buscar gente a Cúcuta, que el presidente, yo he pensado, si soy presidente, el primer discurso es decir, mire, Chile ya está lleno, no va a recibir o no puede recibir más inmigrantes. Ya lo dijo el presidente. Y comunicar eso al resto del mundo, a Latinoamérica especialmente. ¿Usted sería como Trump? Y segundo, yo respeto el Estatuto de Derechos Humanos, creo que Trump no. Creo que ese es el límite, pero hacer una declaración y decir que no caben más inmigrantes en el país es lo responsable y es lo que hay que hacer hoy día. Y segunda cosa, yo creo que es muy importante, lo que decía Janet. Yo le pido ahí, yo he pensado el tema. Tenemos entre un 8 y un 9% de desempleo. Entonces, seguir regularizando inmigrantes para que entren al mercado laboral genera más desempleo. Y eso hay que tenerlo. Un empleo donde yo, obviamente, abriría la puerta a regularizar gente, si estamos en el 4, en el 5, que normalmente se denomina pleno empleo, ¿cierto? Que tiene que haber siempre cierto margen de movilidad. Pero ahora no, porque tenemos un desempleo alto. Ya, Jaime Mulet, eso creo que es muy importante. Necesitamos todos acotar un poco la respuesta a las interpelaciones. Vamos a ir con Carolina Toa y con Gonzalo Vinter, pero antes estaba Janet Jara. Sí, lo que pasa, Jaime, y para poner en común con todos, las estadísticas de desocupación miden a los trabajadores, estén regulares o irregulares. Las conozco. Entonces lo que estamos diciendo es que esta gente que está irregular, que ya está medida porque ya está dentro de la fuerza de trabajo, no es que estemos llamando a más gente que venga del extranjero como lo hizo efectivamente Piñera, es decir, la gente que ya está hay que meterla al sistema para que cotice, para que tenga seguridad y salud en el trabajo. Lo otro es cerrar los ojos y dejar gente que siga trabajando en negro y hacernos los lesos. Yo no soy de esa política. A propósito del tema del cierre de fronteras, sí, yo quería hacer un comentario breve. Dentro de los candidatos a la derecha he escuchado palabras como sellar la frontera, como si la frontera fuera una bolsa Ziploc. Me parece francamente un absurdo y espero que las personas que están escuchando este debate sepan que tanto la reja como el muro, como las bombas antitanque y todas las propuestas que se han hecho desde la derecha y la ultraderecha, no solo no son verdad, sino que son además una burla para un control efectivo de fronteras, que es lo que hay que hacer. Aquí, para cerrar, Gonzalo Vinter y Carolina Toa. Sí, dos cosas. Efectivamente, la palabra cierre de frontera, o le damos un contenido y decimos qué significa, o sea, que significa, por ejemplo, nunca más nadie puede entrar a Chile, al aeropuerto, etcétera, o no lo ocupemos. Yo lo que planteo es que debe haber un control de la frontera y un cierre de los pasos ilegales. Y en eso hay que ser tajante, drástico, invertir tecnología, poner militares, lo que sea, para que nadie entre ilegalmente a nuestro país. Eso es lo que hay que hacer. En segundo lugar, el llamado de Piñera en Cúcuta es tremendamente relevante, pero el llamado que durante mucho tiempo hizo inclusive la Sociedad Nacional de Agricultura, la SOFOFA, etcétera, no a que vengan ilegales, pero sí a reemplazar la mano de obra chilena por mano de obra más barata de otros países, también es relevante y me extraña que nadie lo diga. Y lo segundo, hay un candidato, y lo tengo que decir, hay un candidato de derecha que anda diciendo que va a expulsar a 500.000 de migrantes. Creo que desde el progresismo debemos decirle con toda claridad, señor, usted que dice que va a expulsar a 500.000 de migrantes es un mentiroso. Es un mentiroso y está jugando con los sueños de la gente porque no tiene ninguna posibilidad de hacer aquello. Carolina Toa. Yo quisiera invitar a que... ¿Por qué no lo hiciste antes? Dijo Jaime Mulet. Sí, es que es lo que encuentro impresionante, porque yo no estoy hablando de hay que.
Estoy hablando de cosas que hicimos. En Chile constitucionalmente no se podía llevar militares a la frontera. Reformamos la Constitución. Hicimos una política para poner militares ahí. En términos prácticos, Chile no tenía ninguna tecnología para controlar la frontera. Hoy día hay puestos de observación fronteriza, hay cámaras nocturnas, hay aviones de observación. Tercero, no teníamos ningún acuerdo con los países vecinos para reconducir. Hoy tenemos esos acuerdos. No teníamos colaboración para perseguir el crimen organizado. Hoy la tenemos. ¿Cuál es el tema? No es que no lo hicimos. El tema es que hay que hacer más. Hay que hacerlo desde el primer día. Hay que planificar el gobierno con esta prioridad. Hay que alinear a todas las fuerzas de la sociedad para poner este objetivo, porque aquí nos jugamos la soberanía, no solo el control de la migración, la soberanía por el insuficiente cuidado que tenía nuestra frontera. Muy bien, eso respecto de migración, varios temas sobre la mesa, nos queda hablar varios otros más, entre ellos relaciones internacionales. Primarias 2025. Comienza la carrera por la moneda y tú lo vives en esta edición especial de ADN. 9 de la mañana, seguimos en este encuentro, el primero radial de los candidatos y candidatas a la primaria presidencial oficialista, Relaciones Internacionales. Ya lo anunciaba Mauricio Janet Jara. En julio se va a realizar en Río de Janeiro una nueva cumbre de los BRICS. Esta alianza político-comercial que crearon Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Aunque nuestro país ha recibido varias invitaciones a sumarse, aún no se plantea integrar el grupo como sí lo está pidiendo, por ejemplo, el presidente de su partido, Lautaro Carmona. Si llega a la moneda, ¿con cuál opinión se queda? ¿Sumaría Chile a los BRICS? ¿No pesa, por ejemplo, la actual invasión rusa a territorio de Ucrania, entre otras cosas? Lo primero que quisiera señalar es que el mundo está viviendo tiempos muy convulsos. Efectivamente está la guerra de Rusia y Ucrania, el atentado humanitario que se está haciendo en contra del pueblo palestino. Realmente me tiene muy preocupada y creo que si nosotros pasamos este debate como gente de izquierda y progresista, sin al menos mencionarlo, estamos cometiendo un grave error, porque realmente la situación que están viviendo humanitariamente y sobre todo los niños, que hay alertas graves de posibles fallecimientos por inanición, es algo que realmente no solamente es condenable, sino que yo insto a que podamos también tomar medidas que sean un poco más radicales sobre el punto. Y por cierto también la guerra comercial que ha impulsado Donald Trump, que nos tiene a todos, ¿cierto?, pendientes de las consecuencias que esto puede tener en las economías nacionales. Señalo lo anterior porque en este mundo que está tan dinámico y convulso hay que tomar medidas decididas para el establecimiento de nuevas alianzas de Chile. Y a mí me parece que más allá de esperar a lo que Trump decida o no, porque lo hemos visto bien ambivalente en sus posiciones, para qué decir que fijó aranceles, después los suspendió, ahora amenaza con otros aranceles. Realmente se ha convertido en un peligro importante su política internacional. Creo que hay que avanzar en nuevos pactos comerciales para nuestro país. ¿Los BRICS es uno de esos, más allá de las... Más allá de la opinión del presidente del partido, del presidente de la República o de quien quiera opinar al respecto, por supuesto, pero la verdad es que como espero ser yo la presidenta de este país con las ideas del mundo del progresismo y de la izquierda, no del centro ni de la derecha, me interesaría mucho que entráramos a los BRICS porque creo que son mercados importantes que se abren para nuestro país en alianza con países que son estratégicos en el desarrollo mundial, como China e India. En este tema de las relaciones internacionales, Gonzalo Winter, ya lo mencionábamos en el segmento de migración, según el último censo son cerca de 700.000 los venezolanos y venezolanas que han llegado a vivir a nuestro país. De hecho, son más del 40% de los emigrantes censados. Y como sabemos, las relaciones entre Chile y Venezuela están hoy día en la práctica en un punto muerto. Si usted llega a la moneda, ¿restablecería relaciones plenas con Venezuela? Cuando yo sea presidente, y espero que así sea, voy a poner el foco en el supremo interés de la nación chilena. Establecer relaciones con Venezuela es algo que se ha intentado, se ha fracasado. Hoy día estamos en un punto muerto porque se fracasó y porque no son confiables las relaciones que se estaban teniendo. Sin embargo, en la medida en que algún acuerdo con Venezuela pueda ser confiable y pueda ser bueno para el pueblo de Chile, evidentemente que lo exploraremos. Ahora quiero meterme en el tema de relaciones internacionales en general. Sí, pero respecto del tema de Venezuela, ¿no le complica que algunos de sus socios de coalición, particularmente desde el Partido Comunista, se resistan, por ejemplo, a tratar a Venezuela de dictadura? Yo tengo claro lo que yo pienso. Yo pienso que Venezuela es una dictadura. Yo creo que Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Pero la pregunta es que eso no son posiciones abstractas, sino que es un conteo de votos. Y yo creo que Nicolás Maduro sacó menos votos que su contrincante Edmundo González, y creo que eso hay que decirlo con claridad. ¿No le complica entonces que en su coalición tengan un estándar distinto? Más que me complica, eso es algo que nos diferencia, ¿ya? Y lo digo con todo el respeto que me merece. Sin embargo, quiero abordar el tema, ¿ya? Chile debe
poner, y el presidente debe poner el interés nacional por sobre todas las cosas, junto con los principios y valores de este país. Por eso hay que rechazar a todas las personas que hoy día están más enamoradas de Milei y de Trump que del interés de Chile. ¿Por qué es importante lo que está haciendo este gobierno y por qué nosotros lo impulsaremos más? Chile debe diversificar qué exporta, para no depender de los vaivenes de un producto, y Chile debe diversificar a quién exporta para no depender de los vaivenes de las guerras comerciales, y ahí Indonesia, Vietnam, Brasil, la India, China son fundamentales. Y sobre Palestina creo que es muy importante decir algo. Este es el asunto más importante que está ocurriendo en el planeta Tierra en este momento. Es el asunto que más divide, que más nos interpela respecto a qué personas somos, a qué tipo de personas somos, a qué tipo de país somos. Hay un genocidio que está ocurriendo durante este debate. Perfecto. Probablemente hay lactantes que han muerto de hambre durante este debate. Y no acepto, y quiero ser muy claro, que alguien me venga a decir antisemita por estar en contra de un genocidio. El antisemitismo existe, es una doctrina esencialmente criminal, y que me plantee que estar en contra de un genocidio y presentar que Chile debe organizarse con otros países para hacerle frente a los que de alguna forma, omitivamente, apoyan esto, como los Estados Unidos, quien diga que eso es antisemitismo, no le reconozco honestidad en este debate. Janet Jara quería responder aparte de lo que dijo Gonzalo. O sea, más que a lo que dijo Gonzalo, a lo que ustedes consultan, ¿no? Respecto a la posición del Partido Comunista en torno a Venezuela, yo quiero ser bien clara en decir que en Venezuela no hay democracia, lo he dicho varias veces, y tomo la palabra en este momento porque como no se me consultó al respecto, me gustaría ser precisa, dado que cuando se habla de la y los comunistas se nos pone a todos de repente como en una misma posición. En algún minuto usted reclamó que le habían preguntado decir, 42 veces seguidas por lo de Venezuela. La verdad son 59. Ya, eso mismo. Vamos en 59 y le agradezco, pero no sí, claro, como se... habló de las y los comunistas y se pone como un rótulo sobre el tema, yo quiero decir que también hay diversidad de opiniones respecto al tema de Venezuela y lo que hay es más una discusión respecto del rol de Estados Unidos en torno a Venezuela, pero duda de la falta de democracia en Venezuela yo no tengo. Perfecto. O sea, me queda clarísimo. Okay. Jaime Mulet, un informe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales da cuenta que en su segundo año de implementación, el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, conocidas por sus siglas CPTPP-11, o mejor el TPP-11, facilitó que las exportaciones de Chile a ese bloque subieran más de un 10% y superaran los 14.000 millones de dólares. El 2022, usted junto a un grupo de diputados buscó anular su aplicación con un requerimiento incluso ante el Tribunal Constitucional. ¿Se equivocó o sigue pensando que este acuerdo es perjudicial? La diputada Gael Llomas decía el otro día que no habían tenido todos los elementos de reflexión y de juicio en relación al TPP. No, fíjate, yo tuve una postura en contra del TPP-11 y la sostengo. Creo que había aspectos de soberanía que me preocuparon mucho en ese tratado fundamentalmente. Concesiones en materia de soberanía, temas que tenían que ser discutidos en foros internacionales o en tribunales internacionales, que fue lo que más fuerza me hizo. Creo que además los hechos que están pasando a nivel global me dan la razón. Toda la fuerza desactivando el orden mundial económico que está haciendo el presidente Trump evidencian las dificultades que se tienen en esa materia. O sea, sigue pensando igual, rechazaría hoy el TPP-11 más allá de las cifras que... Porque creo que Chile debe siempre mantener su soberanía, creo yo también... ¿Cree que Chile ha perdido soberanía? O sea, claro, ceden. En estos convenios internacionales hay aspectos donde se cede soberanía respecto de discusión de temas de inversión y eso es alguna de las cosas que pero sumando, restando sobre estas cifras que mencionaba Paula... Las cifras no las he visto en detalle, pero yo creo, he visto gente que ha desautorizado esas cifras. De cifras oficiales del Ministerio de Relaciones además hay un crecimiento igual en las relaciones comerciales, pueden haber seguido creciendo, de manera que hay gente que justifica el tratado. Yo obviamente respeto eso, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Chile debe mantener su postura a nivel internacional de multilateralismo, creo que es muy importante, tenemos que participar, si yo soy presidente, más activamente en temas como la COP, te fijas tú, como basura cero, plástico cero, organismos internacionales que están trabajando sobre la materia. Y respecto al BRICS, no me quiero saltar porque creo que yo no soy partidario que Chile entre al BRICS. Y lo quiero decir, soy partidario que tenga relaciones con cada uno de los integrantes. Creo que se ha avanzado, tenemos tratados con China, digamos, estamos construyendo una muy buena relación con la India. Creo que no es necesario, creo que eso coloca a Chile en una situación más compleja. Carolina Toá, Chile multilateral. Quiero aprovechar de preguntarle, porque todos aquí han sido críticos del presidente Trump, de sus últimas medidas, pero usted en particular fue bien clara cuando a partir del tema de los aranceles dijo, por ejemplo, que el aumento unilateral de aranceles era ilegal y poco responsable incluso con las familias norteamericanas. Sí. Pero en ese marco...
¿cómo se trata a Trump? ¿Se le trata como una pretensión de nuevo emperador? Se le trata señalando desde el presidente Boric, ¿no?, que él representa todo lo que rechazo. A ver, creo que hay que tratar a Trump como el presidente de un país muy importante, que está teniendo una política muy dañina para el mundo y para ese país también. La vida se está volviendo muy difícil para los norteamericanos y ciertamente esto tiene un impacto en todo el mundo. Ahora, yo soy partidaria, soy parte de un sector que ha impulsado activamente en el tiempo todos los tratados de libre comercio que ha tenido Chile, lo han impulsado gobiernos de centroizquierda y ha estado mi sector adentro. Y nunca he visto los tratados de libre comercio como una renuncia a la soberanía. Es una decisión soberana de colaborar con otros países por el progreso económico de nuestros pueblos. Dentro de esos acuerdos uno puede ser muy amplio y muy abierto. Yo he sido estoy muy dispuesta a tener acuerdos de libre comercio con todo el mundo, pero hay que elegir los momentos y hay que elegir el contexto. Yo creo que en este momento entrar al BRICS, cuando tiene Rusia invadida Ucrania, sería como llegar a un acuerdo de libre comercio con Israel en este momento. ¿Alguien lo encontraría correcto? Un país que tiene las acciones que tiene sobre Gaza. ¿Podríamos hoy día llegar a un acuerdo de libre comercio con Israel? Yo creo que no sería oportuno. Entonces yo no me cierro a tener acuerdos con el BRICS, pero una vez que se resuelva este tema de la invasión de Ucrania, ni soy partidaria de cortar relaciones con ningún país. Creo que cortar relaciones no sirve, pero sí tener una postura coherente. Entonces acercarse en este momento, en un momento que hay una invasión, que mueren personas, que se atacan hospitales, no lo haría ni con el BRICS, ni con Israel, ni con ningún país que esté actuando contra el derecho humanitario, contra los derechos humanos, contra las leyes internacionales. Janet Jara. Mire, yo creo que es importante pensar en los intereses superiores de Chile con coherencia internacional. Y si uno se fija, estamos en una serie de organismos internacionales en los cuales muchos de ellos tienen guerras abiertas y conflictos. Así que si fuera por no relacionarnos con ningún país que alguna vez ha tenido o tiene actualmente un conflicto, tendríamos que salir de Naciones Unidas, salir de la OMS, salir de MinSal. Así que no me parece que sea un argumento válido no ingresar a los BRICS porque alguno de estos países está en un conflicto bélico que además repudio, porque estoy por la paz. Lo que sí creo que hay que buscar nuevas estrategias porque Estados Unidos, con Trump a la cabeza, se ha convertido en un país peligroso para el mundo. Gonzalo Vinter. Sí, yo quiero hacer brevemente, porque ya es una ya es la respuesta. Exacto, es la interpelación de la interpelación. Pero voy a ser claro con a quién le hablan. Primero, respecto de lo que dice Carolina, efectivamente el mundo es un lugar complejo y durante años Chile tuvo unas relaciones con Estados Unidos totalmente dependientes, mientras Estados Unidos violaba los derechos humanos en Guantánamo. Segundo, a Janet decirle, con todo el respeto del mundo, que no es que se me ocurra hablar de Venezuela y la posición del Partido Comunista, o a Mauricio Hoffman se le ocurra de nada. Es el presidente de su partido el que tiene... Bustamante. ¿Qué dije yo? Con respeto. Perdón. Ocupó este mismo espacio tanto tiempo. No. No es que se nos ocurra, es el presidente de su partido el que tiene una posición distinta. Y a Carolina, en el mismo sentido, la posición sobre Palestina que aquí hemos manifestado es distinta a la que tiene el presidente de su partido, y yo quisiera preguntarle cómo se posiciona el PPD en esta materia, porque el presidente del partido tiene una posición distinta respecto a un genocidio. Carolina Toa. Bueno, el partido lo aclaró, la posición del partido no es la del presidente. No es que hay distintas opiniones, sino que el partido tiene una posición y no es la del presidente. El presidente tiene una opinión personal. Ahora, quiero ser clara respecto al otro, ya que salió aprovechando. 30 segundos. Que salió, sí. Una cosa es que uno tenga acuerdos con todo el mundo, yo soy partidaria de tenerlos. Otra cosa es que participe organismos multilaterales. Lo que no soy partidaria es de llegar a esos acuerdos en el momento en que un país tiene una acción violenta contra un Estado vecino, como sucede hoy día con Rusia respecto de Ucrania o como sucede en caso de Israel respecto de Gaza. Perfecto, seguimos en este... Está proponiendo en todo caso que nos unamos a Israel ahora que hay un conflicto. No, pero el BRICS sí, Pero Israel no está en el BRICS, Carolina, para que usted en los sepa. 8 acuerdos. Yo por eso soy claro también en el tema del BRICS. Ya, yo no soy partidario, entonces sí, que todos hablan, también tengo derecho. Pero si ya ejercimos todo el derecho. En su momento pataleta, el diputado. Seguimos. Los candidatos del oficialismo se enfrentan en el debate presidencial. Es ADN hoy, junto a Paula Bravo y Mauricio Bustamante. Ya.
Eje temático de democracia, sistema político, son generalidades, pero es como para englobar parte de la conversación. Gonzalo Vinter, parto con usted, porque distintas encuestas, hace algunas semanas, para citar una de las últimas, el CEP, la encuesta del CEP, presentó un sondeo en la que, entre otras cosas, vuelve a mostrar las instituciones que generan mayor confianza o menor confianza en la población. La lista la encabeza la PDI, pero me quiero ir al fondo de esa lista porque otra vez el Congreso está ahí con un 8% y en último lugar los partidos políticos con solo un 3%. La primera pregunta es: ¿de quién es la culpa? Y si en estos 4 años de presidencia del Frente Amplio, ¿en qué creen que ha contribuido a mejorar la imagen precisamente de los partidos y del Congreso? Ahora, yo creo que este es un tema muy profundo y quiero invitarlos a que lo tratemos como tal. Quisiera agregar 2 datos más de la encuesta CEP. Profundidad no extensión igual, diputado. No. Creo que lo abordemos con profundidad porque esto es muy serio. De hecho, los tribunales de justicia aparecen con 15 y el Ministerio Público con 14 en la misma encuesta. Si la ciudadanía no confía en quien ejerce la justicia, estamos en un problema que es realmente grave. Yo considero que aquí no hay que mirar esto con nostalgia, sino por el contrario, pensando en el cambio. La ciudadanía no confía en las instituciones de la democracia porque no le están proveyendo aquello que necesita. Una vez que nosotros decidimos que todos los derechos sociales estuvieran en el mercado, quienes no pueden pagar no han recibido seguridad, vivienda o salud de esta democracia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando el Estado ni el mercado entregan vivienda, seguridad o salud, es el momento, ese es el espacio por donde se nos mete el narcotraficante, generando una crisis de confianza que es más grave aún. Tampoco hemos cooperado con casos como Pente, SQM, ACIPES, Democracia Viva, etcétera, donde la gente considera que se está mirando, que la política está actuando en favor de sus financistas y no de la gente. ¿Cómo se resuelve esto? Con cosas que hemos avanzado en este gobierno. Es con garantizar derechos sociales para todos los ciudadanos. Cuando la democracia te entrega un mínimo de salud a quien no puede pagarla, un mínimo de vivienda, un mínimo de educación a quien no puede pagarla, entonces la gente empieza a sentir cierta relación con la democracia. Pero eso no se hace ni con moderación ni con nostalgia, sino que se hace haciendo cambios reales que se sientan en la vida de la gente, y para eso hay que creer en esos cambios. Entre esos cambios hay una reforma al sistema político que sigue trabada en su tramitación en el Congreso, y uno de los principales escollos que ha tenido es el umbral del 5% que busca establecer para obtener un escaño en el Legislativo. El gobierno presentó una indicación para eliminar este requisito, pero fue repuesto por los senadores que promueven una iniciativa, han dicho, más transversal. Jaime Mulet, hay quienes piensan que la oposición a esta idea es solo un asunto de sobrevivencia por los partidos más chicos. Podría ser ese el caso de la Federación Regionalista Verde Social, y que aquí no hay una visión del país. Hay personeros como el expresidente Eduardo Frei, usted fue demócrata cristiano, el presidente Frei ha dicho que las pymes políticas están matando al país. Bueno, yo creo que el presidente Frei está equivocado en eso y en otras cosas también. Más allá de eso, creo que no hay ningún problema con el umbral, pero hagamos las cosas bien, hagamos listas nacionales o probemos los pactos, que compitamos de igual a igual. No tengo ningún problema con el 5%. De manera que depende. Ahora, lo que están haciendo un conjunto de senadores es un molde a su medida. Están impidiendo que entren competidores, y eso obviamente no lo voy a aceptar. Están metiéndole la mano a la urna en su proyecto, y eso no lo voy a aceptar. ¿Su partido no es una pyme política? No, ¿por qué va a ser una pyme? Mi partido es una gran partido, está creciendo en todo Chile, está avanzando, estamos en las 16 regiones, nos va muy bien, y la verdad es que somos un gran proyecto político. Eso de la pyme política es una burla que hace alguna gente, la verdad, porque no nos rebate con temas de fondo. Eso es absurdo. Entonces, el 5% no hay ningún problema con el 5%, veamos cómo. Pero yo no voy a aceptar ni voy a tolerar que le metan la mano a la urna. O sea, que un diputado saca, no sé, el 30% de los votos y es reemplazado por uno que saque el 2% porque el partido no logró el 5% a nivel nacional en este esquema. Este esquema no, esos son barreras de entrada para los nuevos partidos, y eso asfixia el sistema político. Eso es lo que no entienden. Mandan a la gente a la calle, mandan a la gente a la protesta. Los que están haciendo un conjunto de partidos que ha tenido severos problemas, que han ido decayendo, muchos de ellos los últimos años, es tratar de impedir que entren nuevos partidos. Y eso evidentemente yo no estoy de acuerdo. Además, respecto a la democracia, si me permite un par de cosas, creo que es muy importante. La gente se siente defraudada de la democracia. Ya estamos en el tiempo, diputado. De la democracia, termino al tiro, de lo que ha pasado, de la promesa, porque no le llegaron las viviendas con la rapidez que quería, porque hay 2,6 millones chilenos en listas de espera, porque tenemos graves problemas en la educación, e incluso muchas veces no se puede proveer
de los cursos necesarios para proveer de educación, porque ven los casos de corrupción que han afectado severamente al país, donde hay actores políticos relevantes involucrados. Quienes hicieron la promesa de terminar con la corrupción también se enredaron en la corrupción, de manera que creo que ese es el problema. Ahora, yo sí creo que podemos hacer las cosas bien y dar un mensaje más esperanzador. Yo creo que es perfectamente, sobre todo, distribuyendo el poder, descentralizando el país, que es la propuesta que tenemos nosotros, los regionalistas verdes. Carolina, todo el avance de la ultraderecha, ustedes han mencionado harto ese avance o ese auge de la ultraderecha en el mundo y en Chile, en otra parte del debate, se explica por una combinación de factores. Incluye crisis sociales, desconfianza en el sistema político, la corrupción, la polarización, la pérdida de confianza incluso en la propia derecha tradicional. Pero hay expertos que apuntan también a que esa ultraderecha lo que logra es aglutinar un voto protesta que surge ante la falta de liderazgo y de respuestas claras de gobiernos progresistas o incluso de izquierda en ciertos temas. Habiendo usted cumplido roles distintos en varios gobiernos, ¿se hace cargo de la última parte de ese diagnóstico? Y la pregunta es, ¿se alejó la centroizquierda en Chile de los temas que le importan, por ejemplo, a los sectores populares? ¿Alimentó ese voto protesta? Sí, yo me hago cargo plenamente. O sea, yo comparto ese diagnóstico. Yo creo que lo que ha pasado en el mundo es que hay sectores frágiles de la sociedad que no se han sentido protegidos por la política progresista. La política progresista en parte ha tenido recetas muy pegadas en el siglo XX, le ha costado entender los problemas del siglo XXI y por otro lado no ha escuchado o ha ridiculizado algunas demandas que vienen del mundo social. Por ejemplo, la inquietud con la migración. Por ejemplo, la inquietud con la seguridad. Eso en Chile. En el mundo entero. Pero entonces, de Chile en particular. No, pero es que en el mundo y en Chile. Okay. Entonces, yo creo que aquí hace falta una vuelta de tuerca muy grande pensando el progresismo hacia adelante. En primer lugar, mirando el mundo como es hoy, adaptando nuestras políticas de justicia social al mundo que tenemos hoy, la realidad del mundo laboral, la realidad de la familia, la realidad del territorio, de la cultura, que es muy distinta, mucho más diversa. Y por otra parte, estas inquietudes sociales, que hay que tomarlas como prioridad, y yo creo que se ha hecho una inflexión en el último tiempo, pero creo que hay que ser mucho más profundos con los temas de la inseguridad, con los cambios que se dan en las familias, especialmente las más frágiles, con la migración. ¿Por qué se produce ese alejamiento? Porque, bueno, por la razón que dije, ¿no? Por una agenda que no evolucionó a tiempo y por una mirada a veces muy de trinchera, muy ideológica para enfrentar ciertos temas. O sea, yo creo que en la política permanentemente estamos respondiéndole a la derecha y lo que hay que responderle es a la gente. A la derecha dice barbaridades sobre la migración y la seguridad, pero el problema es lo que siente la gente. Y la gente se ha sentido amenazada. Entonces, lo que yo veo como una izquierda que mira hacia adelante, una centroizquierda que propone futuro, es que ninguna de nuestras recetas del último tiempo, o sea, la gente que cree que ve con nostalgia los años 50, que ve con nostalgia la concertación, incluso que ve que la mera continuidad del actual gobierno es la solución, yo no lo veo así. Yo creo que la magnitud de los cambios que estamos viendo requieren una potencia de innovación y de apertura de otra dimensión. Ok. Al momento de hablar de democracia, de políticas públicas y de sistema político, quiero centrarme por un minuto en lo que ha ocurrido con las investigaciones judiciales que se han puesto ahí en el centro de la actuación, las diligencias solicitadas por la PDI, por la Fiscalía y también las filtraciones, Janet Jara. Pero también el respeto por la independencia del trabajo de poderes autónomos del Estado. Acá desde el Frente Amplio han calificado como espionaje político algunas escuchas solicitadas en el caso Procultura, algo sobre lo que después se pronunció con contundencia la Corte de Antofagasta, pero también hay parlamentarios del Frente Amplio de su propio partido, el Partido Comunista, que pidieron la destitución del fiscal Cooper por el allanamiento a la casa de Carol Cariola. ¿Se está dejando acá que las instituciones funcionen? Yo creo que en torno al Poder Judicial, a la Fiscalía, ¿cierto? Y a todo este tema contingente que hemos tenido sobre Cooper, las filtraciones, el retiro del celular de... El allanamiento a la casa de la diputada. El allanamiento de la casa de la diputada, pero además la requisición del celular en el momento que estaba teniendo a su hijo, ha generado, ¿cierto?, una discusión que se ha tornado política sobre el rol de las investigaciones, que uno de buena a primera debiera decir siempre: los poderes deben estar separados, y es el gran legado del constitucionalismo moderno. Es que el punto acá, si no hay una intromisión, que solo la opinión política constituya una intromisión en el trabajo independiente, libre, que debiera tener la justicia y la fiscalía. Voy para allá. Sin embargo, también hemos sido notificados de que esta independencia completa del Poder Judicial, en la cual Chile confiaba en atención al nombramiento de jueces basado en un sistema meritocrático, hoy día está puesta en cuestión. Lo que se supo a partir de Hermosilla, Chadwick, Fiscal Guerra o ex Fiscal Guerra, y todo este circuito de abogados, compadres que se nombraban entre ellos a dedo y que intervenían en causas judiciales,
hace que muchas voces se levanten con preocupación política. Yo espero que las investigaciones se lleven a término de una manera que sea más rápida y más efectiva, porque el legado de lo que se hizo en Penta y Soquimich, en Penta y en SQM, aun cuando después SQM ha hecho toda una campaña de limpieza de imagen con su pajarito, ¿no? Es muy nocivo para la política. ¿Pero usted cree y que espero que en estos casos se pueda llegar a la verdad, existan las condenas que tienen que haber y efectivamente nadie pueda decir el día de mañana que aquí quedó un manto de duda o una sombra de impunidad. Muy cortito, ¿usted cree que las instituciones en Chile funcionan como Yo en general creo que las instituciones funcionan. ¿En particular? Lo que pasa es que uno siempre puede pensar en que las cosas funcionen mejor, porque una cosa concreta, para no irme por los palos como dicen por ahí, yo creo que las instituciones funcionan, pero cuando me entero que una de las ministras fue nombrada porque la promovieron entre un amigazgo entre Cooper, Hermosilla, Chadwick y compañía, evidentemente que quedó preocupada. O después que el exfiscal Guerra termina trabajando en la Universidad San Sebastián, donde van a caer varios de los que estuvieron antes en el gobierno de la derecha, entre ellos Cubillos con 17 millones de pesos de sueldo. Entonces, las instituciones funcionan, pero con dificultades. Complemento ya con matiz. Guerra no solo trabajó en la Universidad San Sebastián, también trabajó en la Municipalidad de Providencia, nombrado por Evelyn Matei, sin motivo alguno. Pero quiero hacer un punto. En Chile las instituciones funcionan, hay que defender a las instituciones. ¿Por qué hay que defender a las instituciones? Porque las instituciones representan a la ley. Pero seamos sinceros y no nos hagamos los lesos. Cuando los que deben actuar en nombre de la ley violan la ley, también tenemos la responsabilidad de señalarlo con claridad. Cuando un documento está en poder de la Fiscalía, bajo secreto y custodia de la Fiscalía, y alguien lo saca y lo filtra con objetivos políticos, haciendo la técnica que es filtrar la pregunta sin filtrar la respuesta, ¿no? El fiscal dice, ¿estará esta persona involucrada en tal delito? No espera la respuesta y filtra la pregunta. Eso es ilegal, perdón. Es que, ¿sabe qué? Yo creo que la sociedad chilena un poco se ha hecho el leso con esto. Cuando un fiscal o alguien en la fiscalía filtra un documento que está bajo su custodia, está cometiendo un acto ilegal. Y lo responsable con las instituciones es señalarlo con claridad. Nuestro compromiso era liberarnos más o menos en este horario, pero se han entusiasmado con el debate, Carolina Toa. Bien. Quiero agregar algo sobre esto relacionándolo con la pregunta que respondí yo. Yo creo que el factor de la corrupción y el mal servicio del Estado son cosas que alimentan mucho el populismo de derecha. Y creo que una de las maneras de combatir eso es que tratemos todos los casos de corrupción con la misma, igual de estrictamente, que nadie se ponga en un pedestal a decir los corruptos son otros, nosotros no, sino que trate y responda a todos los hechos de corrupción con la misma fuerza, con la misma medida. Y creo que eso es una manera también de combatir a la ultraderecha, porque la ultraderecha se aprovecha de todas estas cosas. Muy bien, Jaime Mulet. No, solo decir que la reforma al sistema procesal penal, que lleva poco más de 20 años, creo que está en crisis. Yo creo que no ha dado el resultado que se esperaba. Tenemos un alza en la delincuencia brutal, donde también tienen responsabilidad el Ministerio Público, que es el titular único y exclusivo de la acción penal. Las filtraciones son extremadamente graves, creo que eso debilita el sistema completo. La litigación que se hace por la prensa, partiendo por los propios fiscales, partiendo por las filtraciones, es muy grave. Aquí hay que defender principios y creo que es importante pegarle una mirada. Porque lo más importante, fíjate que en materia de delincuencia, los delitos existen y muchas veces las investigaciones no avanzan. Muchas investigaciones no avanzan. Y ahí hay responsabilidad del sistema procesal penal también, que está haciendo crisis. Son las 9 de la mañana con 28 minutos ya. Vamos a hacer una brevísima pausa. Seguimos en directo desde los estudios de Radio ADN en este debate de primarias del oficialismo con Carolina Toa, con Janet Jara, con Jaime Mulet, con Gonzalo Vinter. Volvemos en 3 minutos. En ADN Hoy abrimos el espacio para el gran debate del oficialismo. ADN, actualidad, deportes, noticias. No despiertas pensando en un banco, si en un viaje o un auto nuevo. Ahí piensas, necesito un banco. Te presentamos Banco Internacional. No vas a acumular puntos, pero el punto es que tengas tu casa propia. ¿Descuentos en restaurantes? Sí. Pero sabemos que prefieres remodelar tu cocina. Y si te preguntas por la tasa, compara y ven con nosotros. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos
Aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Todos me dicen que soy un bien portado, y no solo por ser el primero en llegar al trabajo, o porque vaya a visitar a mi mamá todos los fines de semana, sino porque contraté un crédito de consumo y porté todos los seguros de mi crédito en mueveseguro.cl. Y como me porté bien, recuperé todo el dinero que pagué de más y me mantengo asegurado. Haz como yo, porta tus seguros de desgravamen y cesantía y recupera dinero ya con mueveseguro.cl. La portabilidad es válida para los seguros asociados a créditos de consumo, automotrices y comerciales. Se excluye créditos hipotecarios. Los nuevos seguros son intermediados por Insurex Corredores de Seguros S.p.A., quienes se encuentran debidamente registrados ante la CNF. ¡Ey, empresario! Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar. Dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos! Optimiza tus procesos con Defontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. Defontana, crecemos contigo. Ahora BTR llega a lo largo de Chile a la velocidad de la fibra. Contrata Internet Fibra 600 por solo 16,990 pesos al mes por 12 meses. Y vive una mejor conexión con Wi-Fi 6. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. Tengo plata. ¿Qué hago con la plata? La guardo, la invierto, la gasto, la ahorro, la pongo debajo del colchón. Arriba del colchón, mejor no, la meto al banco. Un depósito de plazo. Eso es. Verdad que tengo Banco Ripley. Y mi plata crece con una tasa soñada de 5,40% anual. ¡Ay, qué maravilla! Tus ahorros suman más si los inviertes con nosotros. Súmate a Banco Ripley. Tasa anual equivalente a 0,45% mensual para DAP en plazo de 7 a 30 días. Contratados hasta el 31 de mayo de 2025. Contratación sujeta a normativa, condiciones de mercado y políticas vigentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La conversación política se toma ADN hoy. Debate presidencial primarias 2025. 9 de la mañana con 31 minutos. Estamos de vuelta en esta edición especial de ADN Hoy, también en ADN.cl, con este debate, con este encuentro, el primero a nivel radial, de los candidatos y candidatas para la primaria presidencial del oficialismo. Nos queda el último eje temático, lo hemos denominado economía, y quiero partir con usted, diputado Jaime Mulet. Perfecto. Porque a diferencia de Janet Jara, que hasta el momento es la única candidata que ha dicho que prefiere producir litio en Chile sin el sector privado, usted, al igual que TOA y Vinter, ha respaldado el acuerdo entre Codelco y SQM. Dicho eso, ¿qué le parece, por ejemplo, que 10 de los 11 miembros de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre este tema siga proponiendo dejar sin efecto este acuerdo porque ni ellos tenían claro cómo se va a desarrollar este proceso, y que en el último tiempo se hayan instalado de distintos sectores elementos como la falta de transparencia? Me parece raro, en primer lugar, ese acuerdo. Creo que hay gente que indudablemente está en todo su derecho a entrar en desacuerdo, pero yo creo que fue un muy buen entendimiento el que se llegó, dado el contexto político que teníamos. Perdón, solo para precisar, ¿le parece raro el acuerdo, el resultado de la comisión investigadora o el acuerdo de la derecha e izquierda unida jamás serán vencidas en esa comisión? Me parece raro, la verdad. Muy raro. Y me parece raro que Janet coincida con Matei en ese tema. Me parece raro, y bueno, Janet dirá su opinión. Porque creo que, dado el contexto político, yo creo que es una de las obras más relevantes que ha hecho este gobierno, pues se toma el control del Salar de Atacama, que es muy importante, ¿cierto? Y nos espera el 2030, donde tenemos incertidumbre de quién va a gobernar. Puede gobernar la derecha. Si llegamos al 2030, olvídense, el Estado no va a tener participación en la explotación del litio, la derecha siempre lo ha planteado. Yo creo que dado el contexto, y además, ¿cómo lo estudié? Yo lo estudié muy a fondo, pues estuve en contra cuando se entregaron las toneladas al principio del 2018, las 450.000 toneladas, y se extendió el contrato. Manifesté mi postura contraria. Pero ahora no, ¿por qué? Porque se llega a captar el 85% de la renta económica de el Salar de Atacama en la explotación que tiene que hacer Codelco con SQM. Codelco toma la mayoría, se lleva más de la mitad de las utilidades y tiene el 50%, se lleva el valor del arriendo, se lleva el valor del royalty, se lleva el valor de los impuestos, llega al 85% de captación de renta. Creo que es un muy buen negocio. Esperar o licitar, la verdad es que puede ser interminable la judicialización, como ocurrió con las licitaciones que hizo Piñera, que se demoraron 4 o 5 años. Entonces creo que dentro del contexto era lo mejor. Pero no puedo en esta materia
decir dos cosas. Mi plan de construcción, muy importante, como no me invitaron a un foro que hizo un grupo económico acá y fueron mis colegas. Yo no fui, no sé si fue un honor que no me invitaran, pero da lo mismo. Yo no le fui a rendir cuenta, tampoco me invitaron. No, decir que es muy importante mi programa de vivienda, porque es el eje central para recuperar, apurar el nivel de crecimiento con exenciones de impuestos, con disminución de la tasa de interés, como se hizo un grupo importante hoy día en el Parlamento para 40.000 viviendas, es una reducción, y la verdad, con 2 nuevas fundiciones y refinerías en el norte de Chile, con 1 millón de techos solares, con abordar las listas de espera, etcétera. Decía que piensa igual que Matei en esta materia. No, yo creo que Jaime trata de hacer un punto en el que evidentemente no hay ninguna confluencia de ideas entre Evelyn Matei y yo. Lo que quiere hacer Matei es que se caiga el acuerdo para licitarlo a los privados. Lo que yo quiero es que el litio sea para Chile. Imagínese si el presidente Frei Montalva no hubiese chilenizado el cobre, el presidente Allende no hubiese avanzado hacia la nacionalización, hoy día el cobre no sería de los chilenos. Yo creo que SQM tiene deudas pendientes con la sociedad chilena, y no de hace varias décadas, de hace muy poco. Y encuentro raro que nosotros, gente de izquierda, estemos avalando un acuerdo con ellos. Si uno piensa en 2, 3 o 4 años más de explotación del litio, lo que tiene que hacer entonces es decir que está pensando en el muy corto plazo. Yo creo que los tesoros de Chile son para los chilenos y chilenas. ¿Se equivocó el gobierno? Así como el cobre en Codelco. Yo estoy plenamente... El gobierno dio el debate, yo entregué mi opinión en la instancia que correspondía y no fui mayoría en esa. Pero hoy día evidentemente que no soy ministra y puedo manifestar mi opinión. Yo soy de las personas que manifiestan la opinión en los espacios que corresponde. No guardo ni reservo mi opinión ni por conveniencia, ni por oportunismo, ni por no querer caer mal. Okay. Pero sé acatar, cuando soy parte de un gobierno, la decisión que se tome en mayoría. Ahora no es el caso y expreso mi convicción de que en Chile tiene que haber una empresa nacional del litio. Las consideraciones que se tuvieron sobre la mesa respecto de cuándo termina la licitación de SQM, que termina ahora el 2030, o sea, poquitos años más, la amenaza de SQM de vaciar los salares en los próximos 2 años para cuando el Estado llegara y no quedara litio, me parece que son chantajes inaceptables. Y la capacidad productiva del Estado para instalarse ahí es algo que es cierto. Primero dijeron que se demora 7 años, después 5, después 2. Entonces me entra la duda. Y no estoy disponible para que el Estado de Chile haga una alianza con SQM, que tiene deudas pendientes con este país y que ha quedado más que claro en los últimos años de qué naturaleza son. Perfecto, 30 segundos. 30 segundos. Yo creo que es tarde lo que dice la candidata Janet Jara. Ella fue subsecretaria del gobierno de Bachelet, que entregó 450.000 toneladas de litio y extendió el contrato hasta el 2030, de ahí parte el 2030. Ay, mira, subsecretaria de Pensiones. Está bien, pero había un ministro comunista en el Consejo de la Corfo y es parte del gabinete de subsecretario, fue un tema tremendamente discutido. En el Consejo de la Corfo había un ministro del PC. No, pero mira, más allá de eso, lo que no me gusta es que es un tema fundamental del gobierno con temas que y son decir reales. que se va a hacer una empresa nacional del litio. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata si no tenemos plata ni para salud? O sea, entreguémoslo a los privados, regalémoselo a ese. Si no lo hemos regalado, vamos a captar el 85% de la renta, que es mucho más de lo que hoy día existe. Mucho, mucho más. Y es lo posible. Gonzalo, 30 segundos. Como la reforma previsional fue lo posible. Hay dos, un matiz y una interpelación. Tiene que elegir una. 30 segundos. Dijo el diputado que fuimos a un debate a rendirle cuentas a ciertas personas. Yo no le rindo cuentas a nadie que no sea al pueblo de Chile y todos lo tienen claro. Por eso me he metido en problemas con casi todas las personas más poderosas de este país, incluido con cosas que he dicho en este debate y en el debate de la Cámara Chilena de la Construcción, donde también dije cosas que no agradaron en ese lugar porque eran ciertas. Y en segundo lugar, quiero decir que yo soy partidario de que exista una empresa nacional del litio y que genere encadenamientos productivos para que Chile agregue valor al carbonato de litio que hoy día produce. Sin embargo, quiero decir que creo que hay una mirada poco estratégica de parte de quienes dicen entréguense a los privados simplemente, o quienes dicen que lisa y llanamente lo haga el Estado de un día para otro. Construir una empresa nacional del litio es algo extraordinariamente... Perdón, estoy en mi minuto, en mis 30 segundos. Construir una empresa nacional del litio, no basta escribir en un papel, créase la empresa nacional del litio, lo firmo. Tener una empresa nacional de litio que exporte a todo el mundo, que produzca carbonato de litio, que encadene productivamente los procesos para agregar valor, es tremendamente complejo. Y este acuerdo lo que hace es retomar el control del salar
y avanzar hacia la construcción de una empresa real que no sea simplemente un papel. Carolina Toa. Sí, voy a ir a los 30 segundos, solo para decir que el hecho de que un recurso sea de los chilenos y las chilenas no significa que no pueden participar los privados en su explotación. A veces lo más conveniente para el país es que participen los privados, porque tienen más condiciones para invertir, porque tienen la tecnología, por distintas razones. Y creo que en este caso hubo audacia. Hubo una jugada por realmente que Chile en esto avance rápido y se ponga en el top a nivel internacional. Y creo que eso es algo que hay que felicitar porque falta mucho en política. Hay demasiadas líneas rojas, demasiados vetos, demasiadas trincheras, demasiada ideología y eso termina paralizando todo. Oiga, a propósito de avanzar, queremos avanzar también en las preguntas que nos quedan solo 3. Y me toca a mí ahora. Y le toca a usted, porque estamos hablando de economía y en su último informe ante la Comisión Mixta de Presupuesto hablemos del Consejo Fiscal Autónomo, que criticó al gobierno porque en términos muy simples, me perdonarán los entendidos, pero básicamente lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que el gobierno está gastando más de lo que recibe como ingresos. Advierten que esta situación pone en duda la capacidad del Ejecutivo para cumplir con sus compromisos fiscales y el gobierno, sabemos, cuestionó el tono inusualmente severo y asegura que genera frustración respecto de esfuerzos genuinos por mejorar la conducción fiscal. ¿Se excedió en sus atribuciones el Consejo Fiscal Autónomo? Lo primero. A ver, lo primero es decir que no es que el gobierno esté gastando más de lo que tiene. El Estado de Chile lleva años en que genera déficit fiscal porque hay compromisos que son legales, no son del gobierno ni del presupuesto, son legales que exceden las capacidades de recaudar. Y lo que se ha hecho en este periodo es hacer un enorme esfuerzo por recaudar más. Se ha hecho un enorme esfuerzo por hacer también eficiencia en el gasto del Estado y el tono del Consejo Fiscal Autónomo fue problemático no porque advierta este problema, fue problemático porque dijo que no era útil cambiar la legislación y eso significa que no podemos cambiar la parte legal del gasto, que es la enorme, más del 80%. Segundo, porque solo se preocupó del gasto y no de los ingresos. Y el equilibrio se logra controlando el gasto y también mejorando los ingresos. Ya, ¿y eso en nuestro gobierno... ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo lo haría? Bueno, en primer lugar tenemos que mejorar los ingresos. ¿Y cuál es el mejor camino, dado el contexto en que estamos en este momento, para mejorar los ingresos? Primero, crecimiento. Y segundo, control de la evasión fiscal. Si logramos esas dos cosas, no va a ser suficiente, porque lamentablemente en Chile tenemos una derecha que lo que siempre quiere para lograr el crecimiento es achicar el Estado. Lo que siempre quiere es achicarlo, aunque eso debilite el bienestar de la familia chilena. Y tenemos también en la centroizquierda sectores que no creen que el crecimiento es importante o que creen que es algo dado y siempre proponen gasto y no se preocupan de los ingresos. Yo soy de una centroizquierda que cree que el crecimiento importa para el empleo, importa para el bolsillo de la familia, importa para financiar la justicia social y por lo tanto crecimiento, y para eso se requiere un acuerdo nacional por el desarrollo que salga de la ilusión de que podemos desarrollarnos sin crecimiento o sin Estado. Ya, Janet Jara, en las 7 páginas de la plataforma programática, esto que ya decíamos, ustedes tienen que presentar por obligación al servicio electoral cuando inscriben las primarias, tiene un par de párrafos dedicados a sus propuestas económicas. Habla de un modelo de desarrollo guiado por la demanda interna, de seguir aumentando el salario mínimo, algo que ya hemos escuchado durante este debate, y el ingreso de las familias, y también habla de participación democrática en las decisiones económicas. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué significa la participación democrática en las decisiones económicas? ¿Estamos hablando de plebiscitos, por ejemplo? Mire, cuando uno piensa en el rol que juega la economía en el desarrollo de los países, es evidente que es un motor muy importante para mejorar la vida de las personas. Nuestras propuestas de carácter económico dicen relación principalmente con que ese crecimiento, junto con llegar a los sectores empresariales, porque aquí nadie quiere caricaturizar que no haya participación de privados, sí tiene que llegar a la mesa de todos los chilenos y las chilenas. Y yo quisiera decir que para eso nuestra principal propuesta tiene mucho que ver con pasar del esquema del salario mínimo legal para pagar al esquema del salario vital, que es lo que cuesta vivir. Asimismo, nuestras propuestas dicen relación con combatir la concentración económica, que en Chile es muy profunda, solo el 3% son grandes empresas. Estamos acostumbrados a tener un discurso muy pro-pyme en el país, pero la verdad es que no se piensa en algo que puede robustecerlas de verdad, que es que tengan una mayor participación en el mercado. Pero cuando usted dice participación democrática en las elecciones, en las decisiones económicas, ¿es hablar de plebiscitos incluso? Mire, la democracia tiene distintos mecanismos de participación. Uno de ellos es la democracia representativa, que es la que aquí se explica en Chile o se ocupa en Chile y que esperamos que sea un poco más directa, ¿no? Son distintos mecanismos. Yo quiero señalar que nosotros no tenemos ninguna mirada cerrada respecto de los temas, pero sí tenemos la convicción de que aquí quienes están ausentes de los debates
que son en general la gran mayoría, deben estar más presentes. Y tiene mucho que ver no solo con economía, sino que también con sistema político, en cómo se representan las ideas de las personas, cómo se llevan adelante, por ejemplo, iniciativas como las mociones populares de ley o los proyectos populares de ley y otro tipo de materia. Hay que profundizar la democracia y también mejorar las condiciones económicas, porque el crecimiento es un motor de la sociedad chilena. Y a mí, como exministra del Trabajo, me tocó mucho trabajar en aquello y tuve la posibilidad de sacar adelante importantes reformas como el alza histórica del salario mínimo, asimismo disminuyendo la informalidad laboral, aumentando la ocupación laboral y disminuyendo, ayudando o contribuyendo, más bien dicho, a la disminución de la inflación. Así que no son objetivos opuestos, avanzar en derechos para las personas y fomentar el crecimiento. Okay. Gonzalo Winter, en esta misma ruta programática que usted ha presentado ante el Servicio Electoral y que hemos citado aquí varias veces de cada uno de los candidatos, habla de una vía chilena del desarrollo en 25 años, o sea, de transformar a Chile en un país desarrollado al 2050. Hay una serie de prioridades, hay propuestas, dice, habla de transformar la matriz productiva o de un crecimiento económico que se traduzca en desarrollo humano y justicia social enfrentando la desigualdad. ¿Qué rol juegan en todo esto los empresarios? Muy importante. Por supuesto que nuestro gobierno, el sector privado, va a seguir siendo el principal protagonista de la economía. Sin embargo, lo que nosotros consideramos es que Chile carece de una estrategia nacional de desarrollo en donde el Estado tenga un rol de coordinar a los distintos actores hacia distintos objetivos. Eso para el empresariado va a ser bueno en mi gobierno, porque ese establecimiento de objetivos le va a dar certezas al gran empresariado, y al pequeño empresariado y al mediano empresariado. Yo quiero plantear un diagnóstico para que se entienda la respuesta. Chile lleva 15 años de productividad estancada. ¿Por qué? Porque su institucionalidad económica y política está diseñada para los años 80 y los años 90. Mientras tanto, un 1% del país concentra el 50% de la riqueza, al mismo tiempo que hay familias que no logran llegar a fin de mes y que reciben esta llamada para decirle que su familiar que ya murió, por fin le van a dar una operación. Perdón, un paréntesis ahí, pero ese 1% va a, desde que usted llega al gobierno, ¿va a tener una mayor carga tributaria? Va a tener una mayor carga tributaria. ¿Impuesto ese a los 1% va a haber un impuesto a los superricos, pero al 0,1, para ser bien claro. Pero quiero plantear algo. Este tema de la economía chilena, para echar a andar este motor maravilloso que es la República de Chile y el pueblo de Chile, no se puede hacer con nostalgia del pasado, sino de frente al futuro. Algunos puntos. ¿Qué cosas puede tener una estrategia nacional de desarrollo para que la gente entienda? Por ejemplo, yo creo que Chile puede ser la primera potencia mundial en energías renovables. Y que es un comentario técnico y no utópico. Segundo, creo que Chile debe invertir en encontrar el sustituto del cobre o en preparar su economía para que cuando aparezca el sustituto del cobre no nos tenga un impacto tan negativo. Se nos acabó el tiempo. Yo quiero saber cuál es su opinión y cuál es la opinión de su sector, de los empresarios. Cuando usted dice que van a tener un rol muy importante, ¿cuál es su opinión del empresariado chileno hoy día? Hoy día creo que hay muchísima concentración de la riqueza y creo que la palabra empresariado es tremendamente diversa, desde el que los grandes empresarios. Desde el que tiene un local que vende, digamos, comida en la esquina, hasta, qué sé yo, quien concentra. Mi opinión es que es el Estado el responsable de poner los incentivos correctos para que el empresariado tenga el comportamiento correcto, y el que ha estado más es el Estado. Pero sí le quiero plantear una cosa importante, que el 1% del país concentre el 50% de la riqueza y que el 50% menos rico del país concentre el menos 0,6% de la riqueza, habla de un país cuya concentración de la riqueza deviene en concentración del poder. Y cuando el poder está concentrado, hay un problema para la democracia. Perfecto. Y genera estancamiento productivo. Muchas gracias. ADN Hoy, en el centro del debate presidencial, junto a Paula Bravo y Mauricio Bustamante. Gracias nuevamente a todos y todas por haber aceptado la invitación a este primer debate de la primaria oficialista para la elección presidencial, y tal como lo hemos acordado, disponen ahora de un minuto final. Un minuto final de libre disposición. Si quieren referirse a algún tema que creen quedó pendiente, precisar o simplemente hablarle a quienes deseen participar el próximo 29 de junio, partimos con usted, Carolina Toa. Muchas gracias. Bueno, estamos en un tiempo de muchos cambios que generan inquietud, y en Chile necesitamos un liderazgo que nos una, que mire hacia adelante, que no esté estancado en peleas chicas o en rencores. Yo he superado esa prueba muchas veces, lo hice luchando contra la dictadura, lo demostré en la época de la concertación, que generó muchos avances. Pese a eso, lo demostré también proponiendo la superación de la concertación antes que nadie lo propusiera.
Lo demostré asumiendo el Ministerio del Interior en momentos muy difíciles de crisis, pese a que el núcleo original del gobierno había atacado fuertemente a las ideas que yo represento. Y lo hice para hacerme cargo de un tema complejo y sacarlo adelante como prioridad, como era la seguridad. Hoy lo que pienso es que he demostrado que estoy donde Chile me necesita, y lo que quisiera llevar adelante en Chile es que tengamos un proyecto nacional para el país, impulsado desde la centroizquierda, y la centroizquierda digo porque si no es con el centro no seremos mayoría, pero para todo Chile, que nos permita avanzar, que nos permita tener justicia social, nos permita tener desarrollo. Para eso es que quiero ser presidenta. Janet Jara. Quiero partir mis palabras dando primero un abrazo fraternal a los vecinos de Puerto Varas que han sufrido este tornado. Cuando invisibilizamos la realidad en la que ellos están es cuando la política se sigue alejando de la ciudadanía y del pueblo de Chile. Creo que este debate ha permitido poner nuestros puntos de vista sobre la mesa, y les quiero hablar principalmente a mis rivales, que no son quienes están en esta sala. Les quiero decir que cuando hablan de las 72 vacunas, cuando quieren construir cárceles donde ya se están construyendo, cuando hablan de las cámaras inexistentes del Estadio Nacional mientras los graban, o cuando proponen rebajar impuestos que ya están en esa tasa, lo que están haciendo es mentirle a la gente. Y eso es muy complejo para el país y muy complejo sobre todo para la democracia. Ofrecer división, promesas vacías o irreales en realidad no contribuye a solucionar los problemas de Chile. Desde mi experiencia, que bien es verdad, como ministra y como subsecretaria, pero también como dirigente sindical, estudiantil y social, creo que puedo hacer una contribución porque ya lo he demostrado al desarrollo del país. En pensiones me tocó recibir una crisis y bajo el liderazgo del presidente Boric y con la colaboración del ministro Mario Marcel sacamos adelante un acuerdo. En 40 horas me tocó recibir un sueño y logramos construirlo en una realidad. Eso es dar gobernabilidad al país, generar acuerdos con resultados para la gente. Muchísimas gracias. Diputado Gonzalo Winter. Yo quiero celebrar esta instancia, quiero celebrar que hay un bloque progresista en Chile que está dispuesto a discutir ideas de futuro de la forma en que lo hemos hecho. Porque al frente tenemos una derecha que quiere poco a Chile, que tiene puros eslogans vacíos, una derecha que está sembrando la división, el pesimismo sobre Chile y el miedo. Creo que a esa derecha hay que enfrentarla con convicción, sin nostalgia del pasado, sino mirando de frente al futuro, con audacia y no con tibieza, con convicción, no con cálculos. Quiero llamar a los chilenos a que este 29 voten, y voten con alegría porque ese Chile desarrollado que soñamos, donde es rico vivir, es posible. Porque cuando los chilenos nos unimos, no hay fuerza que nos pueda parar. Muchas gracias. Diputado Jaime Mulet, cerramos con usted esta ronda de libre disponibilidad. Bueno, manifestar mi pesar por el fallecimiento de Gastón Suplet, un gran humanista, un gran hombre que murió el día de ayer. Y a propósito de Puerto Varas, antes Maule, antes O'Higgins, antes Atacama, el incendio de Valparaíso, el cambio climático es evidente y tenemos obviamente que tomar todas las medidas, todas las políticas del Estado y hacernos cargo de ello, ya que los que más sufren generalmente son los más pobres. Yo quiero decirle a quienes nos están oyendo y nos están viendo que otro Chile es posible. Yo quiero dar un mensaje esperanzador. Yo creo que si hacemos las cosas bien, si construimos y nos abocamos a hacer esas 600.000 viviendas que hacen falta, con incentivos tributarios para mover la economía, si nos hacemos cargo de las listas de espera, donde la gente tiene que partir a las 5 de la mañana a ver si es que hay hora o no hay hora, y ahí van quedando 2,6 millones de chilenos y chilenas en listas de espera. Eso se puede hacer. Yo no tengo complejos. Si el Estado no puede, habrá que ayudarse con el sector privado. No me complica. Soy un hombre de centro izquierda y esta primaria no es solo de izquierda, sino que es una primaria de la centro izquierda. Porque tenemos que tener capacidad para gobernar Chile entre todos y hacer los cambios que el país necesita. Vamos a descentralizar el país también para profundizar la democracia, defender el territorio, lograr soberanía energética, lograr soberanía agroalimentaria, perfecto, distribuir el poder en las regiones. Oiga, muchísimas no gracias. Van a estar solos. Gracias a Jaime Mulet, Janet Jara, a Gonzalo Winter y a Carolina Toá. Los habíamos invitado a hora y media de conversación, se entusiasmaron, fueron casi 2 horas de debate, pero gracias por haber aceptado primero la invitación de ADN y también de
de Prisa Media, gracias a nuestros auditores, que estuvieron muy activos en redes sociales hoy día, gracias a las diferentes plataformas de ADN y a los medios de comunicación que también se siguieron sumando a esta primera conversación, a este primer debate radial. Nos vamos a volver a encontrar. De verdad, muchas gracias. Muy importante que se haya hecho esto. 5 semanas faltan. Es el primero de muchos debates que vendrán y que creo que es lo que Chile necesita, debatir ideas y no ideas que sean solo consignas, como ha estado haciéndolo la derecha. El que gane tiene que volver primero a ADN, por cierto. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. A cualquiera le puede pasar. Ya viene País ADN. En ADN cerramos este debate de primarias